Esta historia ocurrió el verano antes de mi último año de universidad. Mi hermano pequeño, siempre interesado en cosas militares, había recibido unas gafas de visión nocturna por su cumpleaños y las había dejado en mi apartamento. Una noche estaba aburrida y decidí ir a probar las gafas en una zona de senderismo cercana. Mirando atrás, me di cuenta que fue una idea un poco estúpida, ya que estaba sola, pero era joven e ingenua, y me emocioné mucho con la posibilidad de ver ciervos y otros animales del bosque en su hábitat natural por la noche. Estaba muy familiarizada con estos bosques. Mi mejor amigo y yo habíamos hecho senderismo allí justo la noche anterior y nunca nos habíamos encontrado a nadie más. La zona en la que vivo es mayoritariamente rural y bastante segura, así que no pensé que habría ningún problema. Aparqué en la entrada en una pequeña zona de aparcamiento muy poco iluminada e ignoré el cartel que decía que el parque cerraba a las 10. Entré en el bosque con las gafas de visión nocturna en la mano. Era media luna esa noche, y esa era la única luz que se filtraba a través de los árboles. Estaba bastante oscuro y no quería ponerme las gafas hasta encontrar un lugar donde sentarme, así que me alumbré con la linterna del móvil. En un par de ocasiones me pareció escuchar el crujir de hojas en el bosque a una distancia no muy lejana, pero lo vi como algo normal al pensar que podía ser algún animal, con suerte el ciervo que tenía esperanza de ver. Después de caminar una buena distancia, encontré un tronco caído para sentarme y ponerme las gafas. No sé si alguna vez has usado gafas de visión nocturna, pero el efecto es impresionante. Pueden convertir una oscuridad casi total en brillante como el día. Todo aparece en tonos verdes, pero bastante brillantes y nítidos. Por un tiempo me divertí mucho mirando alrededor. Vi algunas ardillas que jugaban en las hojas cercanas y una gran lechuza que parpadeaba sus ojos desde una rama de un árbol. Sin embargo, no había ciervos y comencé a pensar que tal vez no se acercarían a mí donde estaba sentada, aunque estuviera en la oscuridad. Así que decidí buscar un lugar donde pudiera estar un poco más escondida. Me adentré un poco más en el bosque y finalmente encontré un árbol muy grande perfecto para trepar. Siempre me ha gustado trepar a los árboles, así que no fue para nada difícil subirme unas cuantas ramas hasta que estaba a una buena altura. Después de aproximadamente 10 minutos allí sentada, vi algo que se movía entre los árboles. Pensando que podía ser el ciervo que había estado esperando, me giré, y lo que vi no era lo que esperaba. Vi a un hombre, vestido de pies a cabeza con ropa de color oscuro, abriéndose paso sigilosamente por el bosque. Venía de la misma dirección que yo había venido, y claramente estaba tratando de permanecer oculto, moviéndose de árbol en árbol y mirando a su alrededor cuidadosamente antes de continuar. Parecía que estaba buscando a alguien. Me llevó unos momentos darme cuenta de que llevaba algo, y cuando vi lo que era se me erizaron los pelos de la nuca. Tenía un cuchillo, uno grande, y lo estaba agarrando como si esperara usarlo en cualquier momento. No era temporada de caza, y además esto era una reserva natural, donde estaba prohibida la caza de cualquier tipo. De todos modos, el tipo estaba solo, y no vestido como un cazador. No había ciervos a la vista, y muy pocos cazadores matan a sus presas con cuchillos. De repente, fui terriblemente consciente de mi situación. Una mujer joven, sola, desarmada, en medio del bosque por la noche. Esto era en los años 90, así que nadie tenía teléfonos móviles, e incluso si hubiera tenido uno, no me habría atrevido a usarlo por llamar la atención. No entendía cómo el hombre era capaz de ver tan bien en la oscuridad. Supongo que sus ojos estaban adaptados. Estaba aterrorizada de que levantara la vista y me viera. Me senté allí, muerta de miedo de moverme o respirar y hacer algún tipo de ruido. Lo observé mientras continuaba con su proceso metódico y sigiloso de escanear el bosque en busca de quien fuera o lo que estuviera buscando. Escaneé a mi alrededor, pero no pude ver a nadie más, incluso desde mi punto de vista elevado, y entonces me di cuenta de que me estaba buscando a mí. Recordé los ruidos que había escuchado en el bosque cuando llegué por primera vez, y luego pensé más atrás y recordé otra cosa. Un coche blanco que me había seguido demasiado de cerca durante todo el trayecto hacia el bosque. Me di cuenta de que alguien me seguía de cerca, pero cuando entré al área de aparcamiento de la reserva natural, el coche blanco me pasó y siguió su camino, y no pensé nada más. Ahora me preguntaba, horrorizada, si este era el conductor de ese coche, si había dado la vuelta y visto mi coche aparcado solo en el aparcamiento y hubiera decidido ir a buscarme.
Me quedé allí sentada, paralizada por el miedo, y observé al hombre durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fue una media hora más o menos. Hubo un momento de infarto cuando se detuvo justo debajo de mi árbol, y estaba segura de que iba a mirar hacia arriba y iba a encontrarme, pero no lo hizo. Después de un tiempo, pareció darse por vencido con el plan que tenía en mente y lo escuché decir: «Mierda». Después comenzó a regresar en la dirección en la que había venido, la dirección del área del aparcamiento. Me quedé en el árbol, empapada de sudor y llorando, hasta que salió el sol unas horas después. Luego bajé, y todavía aterrorizada, agarrando el spray de pimienta de mi llavero, me dirigí lo más rápido que pude al aparcamiento. El hombre había estado allí, mi parabrisas estaba roto con una piedra, y alguien había raspado todos los costados del coche con algo afilado, presumiblemente un cuchillo. Gracias a Dios por las gafas de visión nocturna que me permitieron verlo antes de que él pudiera verme a mí, y gracias a Dios por los árboles grandes con ramas fuertes. Cuando llegué a casa llamé a la policía, y 2 policías muy amables vinieron a mi apartamento y tomaron mi declaración, pero desafortunadamente nunca más supe del tema. Vivo en Londres, y los padres de mi vecino de al lado se mudaron de la India al Reino Unido en los años 60. Después de jubilarse, adquirieron la costumbre de regresar allí todos los años para visitar a familiares y amigos, y en última instancia pasaban aproximadamente la mitad de su tiempo viajando por la India y la mitad de su tiempo aquí en Londres. Un año invitaron a mi familia para conocer la India. En ese momento yo tenía 15 años, y pensaba que era un príncipe de rock vikingo porque tenía el pelo largo y rubio, y leía libros de filosofía. El padre de mi vecino había planeado estas vacaciones como si fuera una campaña militar. Cuando llegamos, nos entregó a cada uno, incluidos mi hermano y mi hermana de 11 años, una carpeta marrón que contenía nuestro itinerario, folletos de hoteles, tablas de conversión de dinero, horarios de trenes, 4 fotos de carné de nosotros mismos para formularios, etc., y una lista de nombres bajo el encabezado «Personas útiles». Si antes me sentía como un príncipe de rock vikingo, ahora me sentía como James Bond. Aparte del hecho de que me confundían a menudo con una niña por mi pelo largo, la experiencia fue increíble. Hasta que ocurrió lo que voy a contar. Llegamos a este enorme hotel en medio de la jungla. Honestamente, estaba en medio de la absoluta nada. El pueblo más cercano estaba a 3 horas en coche por un camino de tierra. Justo antes de atardecer, mientras estábamos en medio de la jungla por este camino llegando, sacó el folleto del hotel. Cuando el hotel empieza a estar en nuestro campo de visión, se puede ver que solo hay una luz encendida a unos 5 pisos de altura. Cuando nos detuvimos en el camino, vemos a un grupo de hombres agrupados alrededor de un gran fuego. Uno de ellos se pone de pie y comienza a gritar algo, pero el tipo que está a su lado lo silencia con una palmada en la nuca. Uno del grupo se acerca y le indica a nuestro conductor que baje la ventanilla. Imagina a Alfred Hitchcock como un narcotraficante indio y tendrás una idea bastante clara del hombre que estaba hablando con nuestro conductor. Se asoma a la parte de atrás, nos ve y esgrime una sonrisa siniestra de oreja a oreja. En un inglés entrecortado nos da la bienvenida al hotel, echa un vistazo a nuestras reservas y nos conduce al vestíbulo. Aquí es cuando la cosa empieza a ir mal. El lugar estaba desierto. Era como si quienquiera que estuviera allí se hubiera ido de aquel lugar a toda prisa. La entrada estaba sucia, con todo tipo de objetos por el suelo y había sillas volcadas en el vestíbulo. El hombre indio que nos recibió, que apodamos cariñosamente Hitchcock, nos dice que nuestras habitaciones no están listas. Ten en mente que son las 9 de la noche, y nos ofrece comida mientras esperamos. El comedor es enorme, vacío, y nuestro pedido lo toma un niño de no más de 9 años, que desaparece rápidamente cerrando las puertas detrás de él. Escuchamos el motor de una motocicleta afuera, y 1 hora más tarde aparece algo que se parece vagamente a nuestro pedido, en una variedad de vajillas que no coinciden. En este punto, todos estábamos bastante nerviosos, y todos comenzaron a hacer bromas tontas para aliviar la tensión. Solo estuvimos allí una noche. Todo había sido pagado por adelantado y éramos un grupo grande, 11 en total, con 2 personas que hablaban hindi y konkani,
así que estábamos bastante seguros de que podíamos lidiar con cualquier rareza. Hitchcock entra y nos lleva a nuestras habitaciones. Todas las habitaciones estaban completamente vacías, excepto por las camas y las mesitas de noche. Se podía ver cómo había cables expuestos que sobresalían de las paredes donde se esperaría un televisor o un teléfono, y había parches rectangulares descoloridos sobre el papel tapiz de la pared, sugiriendo que ahí antes había cuadros. La única decoración de mi habitación era un espeluznante caballito de metal que estaba sentado en una de las mesitas de noche. Compartí habitación con mi hermano pequeño, y yo insistí en quedarme con la cama más cercana a la puerta, por si algo pasaba. Hitchcock permaneció en nuestra puerta por un rato, sonriendo, mostrando sus dientes marrones y mirándonos con ojos de violador. Le cierro la puerta y buscamos si tiene cerrojo, pero no hay nada, así que lo dejamos estar, y nos quedamos charlando como hermanos hasta que nos quedamos dormidos. Me desperté en medio de la noche para escuchar la puerta de mi habitación cerrarse. La puerta está apenas a medio metro de mi cabeza. En ese momento no me sentí valiente. En la oscuridad sentí que el miedo se apoderaba de todo mi cuerpo y me encogí debajo de las mantas sintiendo cómo mi corazón cada vez latía más deprisa. En un momento dado, me armé de valor y me levanté sigiloso a la puerta. Estaba medio abierta, así que decidí bloquear la puerta con objetos como las mesitas de noche y las maletas mientras mi hermano seguía durmiendo. Cuando estoy llevando mi maleta me di cuenta que está abierta y recordaba perfectamente haberla cerrado antes de irme a la cama. Empecé a mirar por dentro, pero no faltaba nada. Estaba la cámara, la billetera, la ropa, la carpeta marrón de documentos. Todo estaba intacto. Me convenzo de que ha sido una falsa alarma y me vuelvo a la cama. Llega la mañana y todos queremos salir de allí cuanto antes. El padre de mi vecino comienza a quejarse a Hitchcock de un montón de cosas y consigue que nos devuelvan la mitad del dinero que habíamos pagado. Salimos del hotel y mi hermana señala los restos carbonizados de una de las camas del hotel en lo que quedaba de hoguera, cuanto menos inquietante. Resulta que nuestro chofer, que tenía habitación también en el hotel, había decidido dormir en el autobús porque, según sus propias palabras, no se fiaba de esa gente. Nos contó que al parecer hubo gente yendo y viniendo toda la noche. Se despertó y vio a un tipo con la nariz contra la ventana del autobús mirándolo fijamente. El conductor golpeó la ventana y el tipo salió corriendo hacia la jungla como si fuera Mowgli. Le dimos al conductor una gran propina adicional. Recuerdo la imagen de Hitchcock diciéndonos adiós con la mano mientras salíamos de allí con el autobús. Nos vamos por fin, las rarezas habían acabado. Pero cuando llevábamos aproximadamente 1 hora de viaje, decido echar un vistazo a nuestro itinerario, así que saco mi carpeta marrón. Mi corazón da un vuelco instantáneamente. Una de mis fotos de carnet ya no estaba, faltaba un rectángulo cortado con tijeras. Empiezo preguntando a mis hermanos y luego a mis padres si lo habían cogido, pero nada. Empieza a darme vueltas la cabeza y recuerdo todo lo que había pasado la noche anterior. Les explico lo que había pasado a mis padres y a los demás adultos, y hay un extraño momento de silencio mientras todos se miran. Resulta que todos escucharon a alguien afuera de su puerta en algún momento durante la noche, pero cerraron las puertas con cerrojo. Nuestra habitación no tenía ningún cerrojo, y empiezo a pensar que Hitchcock nos metió en esa habitación a propósito. El conductor insiste en que debemos regresar al hotel y exigir nuestro dinero. Damos la vuelta y ponemos rumbo al hotel de nuevo. Cuando llegamos al hotel, las puertas estaban cerradas con un gran candado y Hitchcock y sus compinches habían desaparecido. La guinda de esta historia era el caballo. El caballito de metal que estaba sentado en mi mesita de noche estaba colocado en el escalón frente a las puertas principales. Recuerdo las caras de preocupación de los adultos. Sin decir nada, pero diciéndolo todo, nos metimos de nuevo en el autobús y nos fuimos, sin volver a hablar del tema. Decidí llevarme el caballito de metal conmigo para nunca olvidar ese viaje. Lo siento si esta historia se hace un poco larga. Necesito contar lo que me pasó y escribirlo resulta bastante terapéutico. He vivido la mayor parte de mi vida en una campiña del Valle de Ontario. La verdad es que no suena mucho para una niña adolescente de 18 años,
pero para mí es el único lugar al que puedo llamar hogar. Y puedo asegurar que conozco todo el área de arriba abajo, tan extensa como es. Las aventuras a través de los largos y serpenteantes caminos, pastos y bosques que forman parte del esqueleto de mi pueblo eran una aventura común en mi infancia. Cuando era niña, tenía la costumbre de ir con mi bicicleta muy lejos con la esperanza de encontrar nuevos lugares, y a veces mi padre o los padres de alguno de mis amigos metían nuestras bicicletas en sus camionetas y nos llevaban a una carretera secundaria y nos dejaban que exploráramos durante horas. Así fue como muchos de nosotros descubrimos por primera vez que en uno de estos caminos de grava rodeados de bosques había una vieja choza, desgastada, ubicada a unos 20 metros del camino. Honestamente, nunca pensé nada al respecto, excepto por el hecho de que era espeluznante. No tenía ventanas para ver el interior, y nunca me acerqué, pero una de mis amigas me dijo que su hermana mayor había intentado entrar y que la puerta siempre estaba cerrada. De todos modos, todos teníamos mejores cosas por las que sentir curiosidad en ese momento, así que rápidamente seguí adelante y se convirtió en nada más que una anécdota. Honestamente, lo había olvidado por completo durante algunos años, hasta el martes pasado. Regresaba a casa de una de mis clases muy tardías en la universidad, y generalmente tomo las carreteras secundarias que exploraba cuando era niña, ya que son más sencillas y casi nunca tienen ningún tipo de tráfico. Mientras conducía por el camino de grava que serpenteaba a lo largo del campo y que finalmente me llevaría a la siguiente calle en la que tenía que girar, noté un leve destello que venía de entre los árboles más adelante, tal vez a unos 100 metros de mi coche. ¿Una linterna?, pensé. Pero cuando mi coche se acercó me di cuenta de lo que realmente estaba viendo. La luz dentro de la choza estaba encendida. Debo mencionar ahora que en los 13 años que he pasado viviendo en esta área, nunca he visto la puerta abierta y nunca he visto una luz dentro de esa choza. Jamás, ni una sola vez. Debo de haber pasado por esa zona unas 100 veces en mi vida, pero esta fue la primera vez que vi alguna señal de la presencia de una persona. Eso, junto con el hecho de que eran las 10 de la noche y afuera estaba completamente oscuro aparte de los faros de mi coche y el tenue brillo incandescente que iluminaba el marco de la puerta más adelante, inmediatamente me llenó de lo que solo puedo describir como una extraña sensación de pavor. Sería difícil para la mayoría de las personas no sentirse perturbadas de inmediato por algo así, y yo soy alguien que se asusta fácilmente. Afortunadamente, mientras mi coche se acercaba al semáforo, tuve tanta curiosidad que, a pesar de la sensación de mi estómago, disminuí la velocidad cuando estaba a punto de pasar, con la esperanza de poder ver lo que estaba pasando dentro. Y esta es probablemente la única razón por la que me percaté de la forma oscura que salió de la maleza al costado de la carretera. No iba muy rápido en ese punto, pero aún así pisé los frenos con bastante fuerza alarmada, por lo que mi coche se detuvo con un crujido de la grava. En ese momento estaba muy confundida y asustada. ¿Qué ha sido eso? ¿Acaso casi golpeó a un ciervo? Estando en medio del campo, un ciervo habría sido la suposición más probable y razonable. Pero con los faros de luz de mi coche pude ver lo que me había detenido. Un anciano, muy alto, muy larguirucho, con cabello gris desaliñado. De inmediato tuve la impresión de que este hombre era muy pobre. Parecía sucio y descuidado y su ropa colgaba de él. Sin embargo, generalmente estoy acostumbrada a ver personas que no son tan acomodadas en mi ciudad, y no me gusta juzgar a las personas de inmediato en función de este tipo de cosas, por lo que estaba extremadamente inquieta sobre qué diablos estaba haciendo este tipo aquí y por qué había salido frente a mi coche. Mientras estaba sentada allí confundida, el anciano se acercó a mi ventana y golpeó el cristal. Empecé a recordar las conversaciones de "no hables con extraños" de mis padres cuando era niña, a pesar de lo antiguas que eran esas conversaciones. Pero aún así bajé la ventanilla un poco, solo lo suficiente para que alguien pueda escucharme y que yo les escuche a ellos. Inmediatamente tuve que decir lo que estaba pensando. ¿Qué estás haciendo aquí?, yo le pregunté. En mi visión periférica todavía podía ver la luz de la choza, pero en mi mente no lo relacioné. Mirando atrás, sé que fue estúpido por mi parte, porque debería haber hecho la conexión de inmediato, pero todavía estaba un poco conmocionada por el hecho de que podría haber atropellado a este tipo si no hubiera podido detenerme a tiempo. Después de una pequeña pausa, el hombre comenzó a hablarme.
Tenía una voz gruesa y ronca y hablaba muy despacio. «Mi camioneta está rota», él explicó. No tuve que mirar a mi alrededor para darme cuenta que no había ninguna camioneta al costado de la carretera, pero lo hice de todos modos, girando la cabeza para confirmar lo que ya sabía. Definitivamente no había ninguna camioneta. ¿Estaría entre los árboles o algo así? Por lo que podía recordar y ver, no había suficiente espacio en ninguna parte para que pasara una camioneta. ¿De qué estaba hablando este hombre entonces? Mientras miraba, podía sentir cómo el hombre me miraba fijamente, y cuando me volví todavía estaba inclinado para mirarme por la ventana. «¿Dónde? No lo veo», pregunté. Definitivamente ya desconfiaba de este tipo. Al principio no respondió y mis nervios empeoraban por momentos. Entonces respondió: «Está justo al final de la carretera», dijo girando solo para señalar con su dedo en esa dirección general. Las luces de mi coche no son exactamente las mejores, pero aún así podía ver lo suficientemente lejos como para saber que no había ninguna camioneta en esa dirección. Mientras miraba hacia adelante, él continuó: «Te mostraré dónde si vienes». En este punto realmente no tenía idea de lo que este anciano pensaba que yo podía hacer para ayudar. Soy una chica de 18 años, muy pequeña. No parezco exactamente el tipo de persona que sabe mucho sobre coches o cómo arreglarlos. Pero estaba cansada después de un largo día en la universidad, así que no estaba en mi mejor momento. Y por alguna razón, una parte de mí se sentía culpable por dejarlo solo si su camioneta realmente estaba rota. «Está bien», dije, y alcancé mi palanca de cambios para comenzar a conducir lentamente por la carretera. Pero tan pronto como vio mi mano, el hombre negó con la cabeza. «Solo camina, no es demasiado lejos». ¿Cómo diablos iba a ver algo en la oscuridad si salía de mi coche, cuando la única luz eran los faros de mi coche? No había nada de malo en conducir a donde quiera que él intentara llevarme. Cuanto más hablaba el tipo, más nerviosa me ponía, y más banderas rojas empezaban a aparecer en mi mente. No podía ver un coche por ninguna parte, y este total extraño quería que saliera del mío y lo siguiera en la oscuridad en esta carretera en medio de la nada. Admito que soy un poco ingenua, pero definitivamente no soy tan tonta. Le dije que lo sentía, pero prefería conducir hasta allí. Pude ver su ceño fruncido, y parecía un poco agitado. Él insistió: «Tu coche no cabe entre los árboles de todos modos». ¿Entonces su camioneta se estrelló? ¿Por qué a los árboles si íbamos camino arriba? Recordé lo que había estado pensando un minuto antes acerca de que no había suficiente espacio, y le pregunté: «Entonces, ¿cómo llegó tu camioneta a los árboles?». La única explicación lógica habría sido que su camioneta se había salido de la carretera. Pero incluso si ese fuera el caso, realmente no había nada en absoluto que pudiera haber hecho para ayudarlo a arreglar su coche o sacarlo de nuevo. Realmente no tenía ningún sentido pedirme que lo acompañara y lo ayudara. Toda la situación comenzaba a asustarme mucho. Hubo una pausa tan larga tras mi pregunta que comencé a pensar que no me había escuchado, así que volví a preguntar. Todavía no hay respuesta inmediata. Cuando finalmente respondió, me estaba mirando directamente a los ojos. Creo que voy a tener pesadillas al respecto durante mucho tiempo. Fue tan repentino y la forma en que lo dijo fue tan increíble. Dijo: «No pareces lo suficientemente mayor para conducir». Escucho muchos comentarios como este, ya que parezco más joven de lo que soy por mi tamaño. Normalmente alguien diría esto con una sonrisa o algo así para indicar que, de hecho, debe tomarse como una broma, pero la cara del tipo no cambió ni un poco. Seguía mirándome con una expresión completamente fría. La pura inadecuación de tal comentario en ese tipo de situación inmediatamente hizo que mi corazón se acelerara, y todo lo que pude pensar fue: ¿qué quiere este tipo de mí? Empecé a buscar ansiosamente mi teléfono en mi bolsillo, balbuceando de una manera que probablemente hizo evidente lo nerviosa que estaba. Dije: «Está bien, puedo llamar a alguien para que venga a ayudarte, realmente no hay nada que yo pueda hacer». En ese momento se me ocurrió preguntarme: ¿este hombre no tiene móvil propio o qué? Sé que no todas las personas mayores no tienen uno, pero aún así. Luego recordé, con un repentino arrebato de miedo, la choza con la luz encendida. Todavía podía ver la luz que provenía de ella justo delante de los árboles, y mi cerebro finalmente sumó 2 y 2. El anciano ni siquiera lo había mencionado en absoluto. Era como si ni siquiera estuviera allí para él.
y definitivamente no había nadie ahí fuera que pudiera haber encendido la luz, excepto el tipo que estaba parado afuera de mi coche en ese momento. Entonces, ¿qué estaba haciendo él aquí en esa choza que había estado cerrada durante tantos años? Definitivamente no había ninguna camioneta por aquí. Él me quería fuera de mi coche por otra razón. Creo que tal vez el anciano debía haber visto en mi rostro que estaba asustada y a punto de salir de allí. En lugar de cualquier palabra, sin previo aviso, su rostro se contorsionó de rabia y agitó su puño, golpeando mi ventana con la fuerza suficiente para hacerla temblar. Sus ojos estaban muy abiertos y se veía furioso y completamente loco, a pesar de que estaba entrando en pánico más que nunca en mi vida, y estaba segura de que estaba a punto de romper la ventana si lo intentaba de nuevo. Grité, tiré mi teléfono al suelo, cambié de marcha y pisé el acelerador. Me lancé por la carretera y cuando miré por el espejo retrovisor vi que su forma oscura se giraba y se volvía hacia los árboles, directamente hacia la luz de la choza. No disminuí la velocidad en absoluto, hasta que estuve casi en casa y absolutamente segura de que no había manera de que me hubiera seguido. Cuando llegué a casa esa noche rompí a llorar contándole la historia a mi madre. Mis padres llamaron a todo el mundo para preguntar si alguien conocía al anciano o si sabían quién era el dueño de esa choza. En un pueblo como el nuestro, casi todos se conocen, pero nadie tenía ni idea de quién era. Uno de los amigos de nuestra familia incluso juró que estaba seguro de que estaba abandonada desde hace al menos 4 años, y como la mayoría de la gente no suele tomar esa carretera, nadie nunca ha visto la luz encendida o la puerta abierta. He estado tomando una ruta diferente a casa desde la universidad desde entonces, y realmente no creo que nunca quiera volver por esa carretera. Cuando era más joven, hace unos 10 años, me dedicaba a la observación de aves. Tenía alrededor de 12 años y solo era un niño al que le gustaba acercarse sigilosamente a los pájaros, tomar fotografías y buscarlos en los libros. Decidí iniciar este pasatiempo haciendo una lista con imágenes que había impreso de la biblioteca de aves nativas de mi región. Todos los fines de semana deambulaba por el vecindario en busca de nuevas aves. Con algunos estanques y un gran arroyo en el área, encontré bastantes en mis primeras semanas. Sin embargo, había un pájaro que había elegido como mi especie de ballena blanca, debido a su rareza en la zona, el buitre negro. Tenemos toneladas de buitres pavo en mi área, son los más comunes, pero en cambio buitres negros apenas se ven. Es un poco difícil notar la diferencia si están volando demasiado alto. Lo mejor para determinar de qué buitre se trata es ver la cantidad de gris y blanco en una de sus alas. Si te acercas aún más, eventualmente puedes distinguir la cabeza roja tan característica de los buitres pavo, como lo hacía a menudo y me decepcionaba. Un fin de semana de otoño decidí pasarlo buscando por todas partes el buitre negro. Decidí colarme en un área vallada donde nunca había buscado. Trepé por encima de la verja de alambre y empecé a buscar. Por lo general, lo mejor para encontrar pájaros carroñeros es en una carretera, por los animales atropellados que pueda haber, y resultó que había una pequeña curva de 2 carriles que reflejaba el arroyo cercano, justo a través del follaje. Así que atravesé una especie de minibosque y me dirigí en esa dirección. Por mucho que me entristeciera ver un venado muerto o una zarigüeya, era algo común en estas carreteras, ya que ambos lados estaban abiertos, con árboles y maleza. Hay tanta densidad de árboles y vegetación que hay algunas partes del camino que casi se convierten en una especie de túnel debido a las hojas que se entrelazan arriba. Es increíblemente fácil para un ciervo u otro animal saltar frente a un coche en la oscuridad. Ese día no tuve mucha suerte. Había algunos cuervos junto a una ardilla muerta y vi algunos patos nadando en el arroyo a mi lado, pero poco más. Empezó a hacerse tarde, pero el sol todavía estaba alto, y a pesar de los peligros de caminar por un camino forestal en la oscuridad, estaba decidido a permanecer allí el mayor tiempo posible. Decidí que llegaría a un pequeño parque al final del camino y luego regresaría. Pasé por debajo de un pequeño túnel de hojas, salí por el otro lado y sonreí al ver la forma familiar de un gran pájaro en el cielo, dando vueltas.
Tenía la forma y el tamaño adecuados para ser un buitre negro, pero desde tanta distancia era imposible comprobar el gris de sus plumas, ya que además había muy poca luz. Me quedé siguiéndolo mientras descendía lentamente. Después de unos 10 minutos, aterrizó, y con cuidado me deslicé hacia adelante, evitando con cautela cualquier cosa que pudiera alertar al ave de mi presencia. Me hundí en el suelo y me di cuenta de que el pájaro había aterrizado en un pequeño claro en el otro extremo del parque. Era un pequeño claro, ligeramente inclinado cuesta abajo, con un parking de coches en la parte superior. Había estado allí antes, ya que era un lugar divertido para que los niños rodaran cuesta abajo debido a lo empinado que era. Me acerqué desde abajo, lleno de emoción, cuando escuché varios graznidos y chillidos de otras aves. Los buitres negros son más agresivos que los buitres pavos, y esperaba verlos pelear. Llegué al borde del claro y saqué mis prismáticos. Me di cuenta de dos cosas al mismo tiempo. Primero, me pareció extraño que estuvieran en el medio del parque, en lugar de estar más cerca de la carretera, donde uno supondría que encontrarían animales atropellados. Aunque pensé que los animales podrían morir en cualquier lugar, incluso en medio de un parque. Sin embargo, en segundo lugar, noté un olor horrible. El olor era bastante ligero, pero tengo un olfato muy sensible y olía claramente a un olor fuerte y cobrizo, como cuando sacas carne picada podrida de una bolsa. Había olido animales atropellados antes, y en el calor del día olían mal, pero nada como esto. Cuando puse mis prismáticos en mis ojos, esperaba ver un cadáver de venado y pájaros peleando, y en 1.000.000 de años pensé que vería lo que vi. Los pájaros estaban allí, y recuerdo la leve punzada de emoción que todavía tenía, reconociendo la cabeza orgullosa de un buitre negro, antes de que la imagen de él sentado en el pecho de una mujer desnuda me chupara la vida. Estaba congelado y no podía apartar la mirada. Se me hizo un nudo en la garganta por las ganas de vomitar. Sorprendentemente, los pájaros habían hecho poco en su cuerpo. Tenía lo que creo que eran cortes, pero la mayor parte de ella estaba intacta. Sus ojos, labios y sus genitales estaban rojos y destrozados. La imagen de aquella mujer no la podré olvidar. Puedo verla con claridad incluso ahora. Estaba tan pálida, casi azul en algunos lugares, con cabello rubio y arrugado. Me senté allí, durante quién sabe cuánto tiempo, mientras el sol se hundía detrás de los árboles. Esta era una época antes de que todo el mundo tuviera teléfonos móviles, y tuve una gran caminata de regreso a casa. Ahora me di cuenta de que estaba en estado de shock, y solo podía moverme por el miedo a que quienquiera que había hecho a esa mujer me lo pudiera hacer a mí. Me obligué a caminar lentamente hacia atrás entre los árboles, sin apartar los ojos del cuerpo. Tenía tanto miedo de que alguien estuviera detrás de mí que no quería darme la vuelta. Estaba anocheciendo y de repente se hizo la luz. Luces altas desde lo alto de la colina, pero solo un par de luces. Escuché el chirrido de las llantas cuando el coche salió, y lo escuché girar a la izquierda y alejarse calle abajo en la dirección opuesta a la que me dirigía. Esa fue la gota que colmó el vaso, y corrí todo el camino de regreso a casa. Atravesé al menos 1 milla de maleza, y aunque llevaba botas y vaqueros gruesos, mis brazos estaban desnudos y tenía arañazos que estaban sangrando. Me detuve a mitad de camino entre la maleza junto a mi casa y me di cuenta de que me había meado encima. Me arrastré entre los patios traseros de la gente para llegar a casa, evitando todos los coches que pasaban. El miedo no terminó por completo allí, ya que estuve solo en casa hasta pasada la medianoche, mientras mi madre acababa su turno en un restaurante cercano. Es una estupidez, y lo lamento hasta el día de hoy, pero no llamé a la policía inmediatamente, ni se lo dije a mi madre. Tenía un miedo absurdo de que si lo hacía, mi madre se enfadaría conmigo y nunca más me permitirían salir. Cerré todas las puertas, lo verifiqué 2 veces, me di una ducha rápida y me encerré en mi habitación. Me había quedado dormido cuando mi madre llegó a casa. Se lo dije por la mañana e inmediatamente hicimos la llamada a la policía juntos, pero para entonces el cuerpo ya había sido encontrado. Me tomaron declaración, pero nunca más supe sobre el tema y desde ese momento dejé de observar aves. Hice todo lo posible para encontrar algún artículo o alguna noticia en algún lugar sobre esto, pero no pude encontrar nada. Probablemente no ayude que no pueda recordar la fecha exacta. Nunca he compartido esta historia con nadie fuera de mi propia familia, y creo que me viene bien escribirlo.
Mi nombre es Jennifer y vivo en Estados Unidos, y esto sucedió en 1985, cuando tenía 17 años. Yo era la más joven de mi clase en graduarse, y todo el verano había estado buscando universidades a las que poder ir en mi estado. Esto fue hace tanto tiempo que no había internet, y si querías ir a la universidad fuera del estado y no tenías toneladas de dinero o conexiones, tendrías que hacer un viaje. Nací en Seattle, pero en ese momento mi familia vivía en Mount Shasta, que es un pequeño pueblo en el norte de California. No pude asistir a la universidad al mismo tiempo que el resto de mis amigos, porque terminé teniendo que quedarme en casa para cuidar de mi madre, que fue diagnosticada con cáncer en verano, y mi padre tuvo que buscar un segundo trabajo para poder pagar todas las facturas. Así que cuidé a mi madre durante un año mientras mi padre trabajaba. Desgraciadamente, el cáncer estaba tan extendido cuando lo detectaron que falleció en otoño. Después de que mi madre falleciera, mi padre se aseguró de que comenzara la universidad lo antes posible. Sabía que quería ir a la escuela en Seattle porque quería vivir en una gran ciudad. Mi padre básicamente me dio $500 y las llaves de su vieja camioneta Chevrolet de 1982 y me dijo que me fuera, y que cuando llegara allí me enviaría dinero para alquilar un apartamento para poder abrirme camino en la ciudad antes de que comenzaran las clases. No quería ningún obstáculo en mi camino cuando se trataba de mis estudios, porque se sentía culpable por haberme mantenido en casa cuidando de mi madre porque él no podía. Así que a mediados de otoño me dirigí con la camioneta de mi padre al norte de Seattle. Es un viaje directo desde Mount Shasta hasta Seattle por la carretera interestatal número 5. Debería haber sido un viaje fácil, pero aproximadamente a la mitad de Oregón la camioneta se estropeó. Una manguera de refrigerante tuvo una fuga y no pude repararla al costado de la carretera. Así que terminé caminando por el lateral de la carretera interestatal hacia el norte en dirección al próximo pueblo. Acababa de pasar un pequeño pueblo llamado Green, y el mapa decía que estaba justo al sur de un pueblo de tamaño mediano llamado Roseburg. Roseburg estaba más lejos, pero era más probable encontrar allí un taller de coches donde me pudieran ayudar, así que comencé a caminar en esa dirección. Hacía frío esa noche, y la sensación térmica me atravesaba el abrigo. Decidí que sería mejor hacer autostop hacia Roseburg, ya que estaba oscureciendo rápidamente. Pensé que no me costaría que alguien parara, pero al final no paró nadie. Seguí caminando hacia el norte y sacando el pulgar cada vez que un coche se acercaba. Fue horas más tarde cuando uno finalmente se detuvo. Era un gran camión de 18 ruedas que no tenía acoplado un remolque. Se detuvo frente a mí a un lado de la carretera y tocó la bocina. Corrí hacia el camión agradecida de que finalmente pudiera salir del viento y del frío. Cuando abrí la puerta del lado del pasajero del camión, vi a un hombre de apariencia muy amigable al volante. Sonrió y dijo: «Venga, entra», mientras me subía al asiento del pasajero. Me dijo que su nombre era Rick y yo me presenté también. Me preguntó a dónde me dirigía y le dije que necesitaba llegar a Roseburg para que una grúa recogiera mi coche que me había dejado tirada unas millas más atrás. Me dijo que había estado en Roseburg muchas veces en sus rutas y que no había ningún taller de reparación o compañía de grúas abiertas tan tarde por la noche. Me dijo que me dejaría en un motel para que pudiera pasar la noche y ya a la mañana siguiente una grúa podría recoger mi coche. Le agradecí sus consejos, realmente parecía amable y atento. Según él, no estábamos lejos de Roseburg, lo cual tenía sentido porque ahora podíamos comenzar a ver signos de la civilización entre los árboles al costado de la interestatal. Charlamos mientras él conducía el resto del camino. Hablamos del clima frío, de eventos actuales e incluso deportes. En algún momento de la conversación me dijo que yo era muy bonita. Me tomó por sorpresa, pero no lo dijo de una manera espeluznante, así que simplemente le agradecí y continué hablando de deportes. No dijo nada después de eso, solo me dejó hablar. ¿Conoces esa sensación que tienes cuando te das cuenta de que has estado hablando una y otra vez sobre algo y la otra persona no ha dicho ni una palabra durante varios minutos? Bueno, pues tuve esa sensación porque no había dicho ni una palabra desde que me dijo que era bonita. Paré de hablar y me disculpé por ser tan habladora. Me miró y sonrió y dijo que estaba bien, que le gustaba escuchar mi bonita voz. Esta vez sí lo dijo de una manera espeluznante. Me quedé callada con la esperanza de que me empezara a hablar y conversáramos algo más. En cambio, no dijimos ni una palabra.
Él miraba hacia adelante y yo simplemente me senté allí. Comencé a mirar a mi alrededor y terminé mirando en la parte de atrás de nuestros asientos. Lo que vi me desconcertó. En la parte de atrás había una manta marrón grande, algo de ropa que estoy seguro que estaba sucia y algunos zapatos. Lo que me desconcertó fue que no era todo ropa suya. Había 2 pares de zapatos que eran obviamente zapatos de niña, y parte de la ropa era también ropa de niña. Algo que esperarías que usara una niña de 10 años. Rick se giró y me vio mirando y se rió. Me dijo que su hija los había dejado ahí después de haberlo acompañado en una ruta la semana pasada. Me dijo que no tenía tiempo suficiente para pasar tiempo con ella, así que la había llevado en una ruta suya para pasar tiempo juntos. Le pregunté cuántos años tenía. Hizo una pausa por un segundo y luego me dijo que tenía 13 años. Eso me hizo sospechar, porque no solo dudó antes de responder, sino que he trabajado en una zapatería y sé que esos zapatos deben pertenecer a una chica mucho más joven, tanto por el tamaño como por el estilo. Tampoco parecía el tipo de ropa o zapatos que harías que una niña pequeña trajera en un viaje como este. Fue raro, pero no aterrador. Además, habiendo trabajado antes en una zapatería, estaba casi segura de que esos zapatos eran de 2 tamaños diferentes. Le dije que los zapatos eran preciosos y me eché hacia atrás y agarré uno de ellos, y era evidente que tenían que ser de diferentes tamaños, y de ninguna manera una niña pequeña usa 2 tamaños totalmente diferentes. Aún así, no estaba todavía asustada. Solo pensé que no estaba siendo totalmente honesto, y no me importó. Devolví el zapato a su sitio, y cuando me di la vuelta vi la mirada en su rostro. Parecía medio preocupado, medio enfadado. Inmediatamente me disculpé por tocar sus cosas, y dijo que estaba bien, aunque se le veía enfadado. Para entonces, acabábamos de entrar en Roseburg. Seguimos conduciendo por la ciudad, y me dijo que conocía un buen motel en el otro extremo de la ciudad y que me dejaría allí. Me preguntó que qué había traído conmigo en la mochila. Parecía una pregunta inocente, pero salió como si estuviera realmente interesado en lo que llevaba encima conmigo, no simplemente si había traído o no ropa y un cepillo de dientes. Le dije que tenía suficiente, pero no le dije nada específico sobre el contenido de mi mochila. No tenía ningún tipo de arma, solo unos calcetines, maquillaje y mi cartera. Terminamos pasando por un taller de coches al costado de la carretera, y él lo señaló y me dijo que ese era el lugar al que debía ir por la mañana para conseguir una grúa. Le dije que no lo había visto bien y le pregunté cuál era el nombre de la tienda. Respondió simplemente diciéndome que estaba directamente al sur de la interestatal y que no tenía pérdida. En ese momento comencé a preocuparme un poco. No me sentía amenazada por Rick, pero algo me olía mal. Mientras seguíamos conduciendo, noté que ahora estábamos llegando al extremo norte de Roseburg y que pronto dejaríamos atrás la ciudad. Le pregunté que dónde quedaba el motel y me dijo que estaba justo al norte de la ciudad. Le dije que estaba un poco lejos del taller de coches y le pregunté si había algún lugar más cerca para quedarme. Él no respondió. Ahora sí estaba preocupada. Cogí mi mochila y la puse en mi regazo. Me miró y me preguntó si estaba bien. Lo miré, le sonreí y le dije que estaba bien, solo que tenía frío. Mientras seguíamos conduciendo, nos encontramos con varias señales de carretera mostrando la próxima parada de descanso. Según esas señales, el siguiente motel estaba a 20 millas. Entonces supe que las intenciones de Rick no eran llevarme a un motel. No sabía lo que quería, pero no quería que sucediera. Miré lentamente a Rick y, por suerte, él no había visto el cartel porque estaba ocupado encendiéndose un cigarrillo. Empecé a mirar frenéticamente por la ventana para ver si había algún lugar en el que pudiera hacer una excusa para detenerme. Tal vez podría pedir parar en una gasolinera para beber algo y luego salir corriendo, pero no había nada abierto. Lo miré y le pregunté si podía parar el camión para dejarme orinar al costado de la carretera. Se sacó el cigarrillo de encendido de la boca, me miró y preguntó: ¿tienes que mear? Y yo le asentí con la cabeza. Pues mea entonces, Jenny, me dijo. Me gusta el olor. Y sonrió. Sentí un escalofrío por la espalda al oír eso. Fingí reírme y él frunció el ceño. No te rías de mí, Jenny, me dijo. Inmediatamente dejé de fingir y también lo hizo Rick. Se dio cuenta de que estaba asustada y solo me dio esa mirada como si me fuera a pegar. Le pregunté a dónde íbamos y me dijo que no me preocupara por eso. En ese punto podía ver el final del pueblo de Roseburg.
No había más luces después de eso, solo bosque. Inmediatamente escuché la voz de mi padre en mi cabeza diciéndome que corriera, que no me preocupara por hacerme daño. Abrí la puerta y traté de saltar. El camión debía de ir a unos 50 km por hora, y cuando me dirigí hacia la puerta abierta, Rick agarró mi mochila. Escuché la voz de mi padre otra vez diciéndome que corriera y traté de quitarle mi mochila a Rick, pero su agarre era demasiado fuerte. Me di por vencida y simplemente salté de la cabina hacia afuera. El impacto me dejó sin aliento y rodé por la hierba hasta que me detuve. Tan rápido como pude me senté a pesar del dolor agudo en mi espalda y vi el camión de Rick acelerando en su salida de la ciudad. Él no se detuvo. Me levanté y regresé cojeando a la ciudad. Corrí hasta la primera casa que vi y llamé a la puerta. Un anciano abrió la puerta e inmediatamente se preocupó por mí. Le rogué que llamara a la policía y cuando vio los rasguños en mi cara y las manchas en mi ropa abrió la puerta y me dejó entrar. Me sentó en el sofá mientras corría hacia el teléfono. Su esposa bajó y me encontró en el sofá llorando, y él al teléfono diciéndole al sheriff local que viniera a la casa. Me trajo un vaso de agua y una manta. Ambos fueron muy amables conmigo. El sheriff llegó y aproximadamente a la mitad de mi historia se dio cuenta de que no era una adolescente histérica o borracha y que había algo de verdad en la historia que le estaba contando. Llamó a 2 agentes y los hizo patrullar hacia el norte por la interestatal en busca de un gran camión rojo con 18 ruedas. Incluso llamó al siguiente pueblo al norte y les pidió que enviaran una patrulla al sur. No encontraron ningún camión en la carretera, pero asumieron que probablemente también atravesara la ciudad a toda velocidad antes de que pudieran enviar una patrulla. La agradable pareja de ancianos que me había dejado entrar terminó dejándome quedarme con ellos y el sheriff mantuvo a un agente fuera de la casa toda la noche. Al día siguiente me llevaron a la comisaría para hacer una denuncia oficial y mirar algunas fotos de camiones de 18 ruedas para poder elegir el color y el modelo exactos. Me llevó al taller de reparación que resultó ser el mismo que Rick me señaló. Hizo que remolcaran mi camioneta y el departamento del sheriff lo pagó todo. Pusieron en marcha la camioneta de mi padre en un abrir y cerrar de ojos y el sheriff me pidió que me quedara en la ciudad unas noches más. Estaba totalmente de acuerdo con eso porque no quería volver a encontrarme a Rick en el camino. Me quedé en la casa de la pareja de ancianos 3 noches más y pasé mis días con el sheriff mientras patrullábamos la interestatal y llamábamos a los pueblos cercanos para preguntar si habían detenido a algún camionero que coincidiera con mi descripción. Me mantuve en contacto con el sheriff y la pareja de ancianos que me ayudaron. La pareja de ancianos falleció aproximadamente 1 año y medio después. Fui a sus funerales y hablé con sus hijos que tenían más o menos la edad de mi padre en ese momento y les conté todo lo que sus padres habían hecho por mí. El sheriff me llamaba de vez en cuando y me preguntaba si podía enviarme algunas fotos. Parecía que cada pocos meses arrestaba a un camionero que tenía un semirremolque rojo o un vehículo similar y quería ver si lo reconocía. El sheriff me dijo que probablemente Rick no frecuentara esa ruta tanto como decía. Lo más probable es que Rick fuera un loco asesino en serie o al menos un secuestrador de niños y un depredador sexual. Pero viajaba por todo Estados Unidos y no hay manera de saber dónde está ahora. Durante muchos años pasé mis veranos trabajando en una importante ciudad del sur de Estados Unidos, con una tasa de criminalidad moderadamente alta y algunos conflictos raciales graves. Mientras tanto viví en Nueva York y vivo allí hasta el día de hoy. No tengo demasiado miedo de caminar por algunas de las áreas más infames de la ciudad por la noche, pero creo que es importante respetar la ciudad en la que estás. Y sabía que esta ciudad sureña era un poco más peligrosa para caminar sola, especialmente como una mujer joven y pequeña. Honestamente, en la ciudad sureña en la que veraneaba, por lo general, ni siquiera caminaba sola a casa después del trabajo, a pesar de que solo era una caminata de 10 minutos. Parecía una tontería pedirle a alguien que me llevara cuando era una caminata corta a través de una ciudad hermosa, pero ya que trabajaba hasta las 10 de la noche o más tarde, no me sentía segura. Ni siquiera es la cautela que se siente cuando pasas por un barrio de mala muerte, sino que es un sentimiento totalmente diferente y mucho más profundo. Por eso evitaba estar sola después del anochecer a toda costa.
pero como sucede a menudo, hacemos pequeños compromisos. Era medianoche y la única otra persona en la oficina trabajando conmigo en el turno de noche se quería quedar un par de horas más para seguir trabajando un poco más y adelantar trabajo. Me preguntó si quería que me llevara a casa, pero sabía que eso significaría cerrar todo el edificio, conducir hasta mi casa, luego conducir de vuelta y luego desarmar el sistema de seguridad nuevamente, etc. Y simplemente no quería molestarle. Así que dije, no, estaré bien, solo vivo unas manzanas de distancia, y me fui. Caminé con la cabeza en alto, mis pasos seguros, mis oídos abiertos, tal y como hago siempre. Era una noche preciosa, y me permití disfrutarla y relajarme un poco, y disfruté de la sinfonía de los diversos insectos que salían de noche. Era una noche húmeda, y no había ninguna persona, pero podía escuchar el suave murmullo de la vida nocturna desde la calle principal, que era la calle paralela. Cuando iba por la tercera manzana vi a otra persona, era un hombre. Mi ansiedad empezó a aumentar e instantáneamente intenté calmarme pensando que no había ninguna razón por la que sentirse intranquila. Pero algo sobre este hombre específico me aterrorizó. No podría decirte qué. Tendría 20 y tantos años y cabello largo y desgreñado. Cuando la luz de la luna se reflejó en él pude ver que era rubio. Todo en él me pareció una especie de anomalía. Parecía un surfista, no un acosador. De hecho se le veía muy atractivo, y sin embargo, apenas podía soportar mirarlo, porque mirarlo me llenaba de miedo y aprensión. Sé que nunca se puede decir esto, pero realmente me llamó la atención cuánto este tipo no se parecía al tipo de persona que normalmente me aterrorizaría, y sin embargo, cómo de aterrorizada me sentía, por razones que no podía articular. No había nada objetivamente aterrador en él, y sin embargo sentí ese pavor enfermizo mientras nos acercábamos lentamente. No era solo que estuviera solo por la noche, no sabía lo que era, pero sabía que me asustaba. Caminaba hacia mí y yo tenía que caminar hacia él para llegar a casa. Enseguida estábamos en la misma manzana. Me obligué a pasar por delante de él y dejarlo atrás por fin, pero cuando estábamos a unos 10 metros de distancia, me detuve. No sé por qué realmente. Casi sentí que no podía obligarme a acercarme más. Esto es ridículo, pensé para mis adentros, e incluso comencé a sonrojarme en la oscuridad de la noche de verano, avergonzada por mi comportamiento. Pero para tranquilizarme, crucé la calle sintiéndome tonta, y luego él cruzó también. No te acerques a mí, dije en voz alta. Simplemente salió de mí. Me sorprendí a mí mismo al decirlo, ya que era exactamente lo que sentía. No tengas miedo, me dijo, después de un momento, aunque dejó de caminar hacia mí. No tengo miedo, le dije. Simplemente no te quiero cerca de mí. Nos quedamos allí por un momento en un callejón sin salida, mirándonos el uno al otro. Por favor, dijo. Me acaban de atracar. Me han robado mi cartera y mi teléfono. No tengo dinero y necesito llamar a alguien para que me vengan a buscar. Hay una gasolinera a una manzana de distancia, en esa avenida de allí. Señalé a la derecha de nosotros. Allí tienen teléfono. No soy de aquí y he bebido demasiado y no quiero perderme, me dijo. Me sorprendí con todas las banderas rojas que noté. A pesar de decir que estaba borracho, su discurso era claro y sobrio. Decía no ser de allí, pero su acento sonaba muy local. El hecho de que yo fui la primera en hablar, cuando, si él era el que necesitaba ayuda, uno pensaría que él hablaría primero. Y la rareza de que alguien salga solo en una ciudad que no conoce en lugar de ir con amigos. Sé que no es imposible, pero todo parecía raro y en conjunto me hizo desconfiar. ¿Me acompañarías a la gasolinera?, me dijo él. No, le dije. Debes girar a la derecha y caminar hasta llegar a la siguiente intersección, y estarás en una calle muy transitada con una gasolinera a tu izquierda. Por favor, ayúdame, dijo. No voy a hacerte daño, solo necesito ayuda. Empezó a caminar de nuevo hacia mí, lento, como cuando te acercas a un gato. En serio, ¿qué te pasa? Solo necesito ayuda. Pensé en mi navaja automática que uso en mi trabajo, pero estaba enterrada en algún lugar de mi bolso. Mis dedos temblaban, pero no quería distraerme, así que no lo busqué a tientas. Ya te lo he dicho, le dije alzando la voz. No te acerques a mí. Di un paso atrás y él dio otro paso adelante. No te voy a hacer daño, dijo. Comencé a cruzar la calle vacía nuevamente, caminando hacia atrás al principio solo para mantener mis ojos en él, y dije, voy a gritar. Hay un policía que está estacionado en una bicicleta a 4 bloques de distancia. Está allí todas las noches y él me escuchará gritar. Estará aquí en segundos. Y él me dijo, ¿estás segura de lo que dices?
Sentí la clara y escalofriante pregunta retumbar dentro de mí. Me quedé allí, al otro lado de la calle, con cuidado de no quitarle los ojos de encima, pero él no se movió. Así que empecé a caminar alejándome de él. Lo miré por encima del hombro después de unos pocos pasos y él todavía estaba allí, observándome sin moverse. Caminé unos pasos más y volví a mirarlo por encima del hombro. Todavía estaba parado allí. Cogí ritmo y fui un poco más lejos. Miré hacia atrás y él se había ido. Tenía que haberse movido muy rápido para desaparecer, mucho más rápido de lo que se había movido antes cuando caminaba hacia mí. No paraba de preguntarme, ¿a dónde podría haber ido, moviéndose tan rápido sin que yo mirara? No pensé que podría haber cruzado la calle y logrado esconderse en algún lugar, al menos no sin que yo lo escuchara. Miré hacia la acera frente a mí. Esa acera estaba bordeada de árboles y arbustos. Había enormes jardines, todo tipo de patios y cosas por el estilo. Casi no había farolas, así que podría estar en cualquier lugar. Pensé en doblar por una calle lateral y dirigirme a la calle principal donde estaban todos los bares y restaurantes, pero lo vi demasiado lejos, así que seguí caminando recto. Traté de decirme a mí misma que me calmara. Era simplemente alguien que caminaba solo, como yo, nada más. Incluso me las arreglé para sentir algo de culpa por no haber hecho nada más para ayudarlo. Me gusta pensar que soy una buena persona y me molestaba haber sido tan grosera con alguien que realmente podría haber necesitado ayuda. Pero al mismo tiempo me veía incapaz de relajarme. Quería correr, pero me parecía una mala idea. Tal vez sea una estupidez, pero de alguna manera sentí que una persecución nunca comienza realmente hasta que comienzas a correr. Así que seguí caminando rápido. Miraba todo el rato hacia atrás, pero no veía más que oscuridad. Finalmente llegué al bloque donde el policía en bicicleta siempre estaba esperando detrás de unos árboles. Con esa arboleda a la vista eché a correr. Corrí llena de pánico, más deprisa de lo que pensaba que podía correr. El policía me escuchó correr hacia él antes de que realmente me viera. ¿Está bien, señorita?, preguntó cuando me acerqué a él, sentado a horcajadas sobre su bicicleta mirándome. Sí, respondí, sintiéndome tonta inmediatamente. Estoy bien, lo siento, solo me he asustado. Sonreí a modo de disculpa y comencé a burlarme de mí misma, como solemos hacer cuando nos sentimos estúpidos, pero el policía ya estaba mirando detrás de mí por encima del hombro. «Señor», gritó el policía en voz alta, saliendo finalmente de las sombras para que pudiera ser visto completamente. «¿Puedo ayudarle en algo?» «No, gracias», escuché decir una voz. Me di la vuelta y allí estaba el hombre, tal vez a 15 metros de distancia de mí, solo mirando. Solo podía pensar que me había seguido después de todo, escabulléndose en las sombras, que caminaba cuando yo caminaba y eventualmente corría cuando yo corría para mantener el ritmo. «¿Lo conoces?», preguntó el policía. «No», dije en voz baja. Me dijo que le habían atracado y que quería que yo lo ayudara, pero tuve miedo. Esperé a que el hombre se acercara, le dijera al policía que lo habían atracado, que necesitaba un teléfono, para demostrar que no mentía, pero no dijo nada. Saludó, luego se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el otro lado. No miró hacia atrás. Esperé con el policía y lo vimos caminar durante varios minutos, y luego le pedí al policía que me acompañara a mi casa a una manzana de distancia. Cuando llegamos a la puerta de mi casa, el policía me preguntó si estaba bien o si quería hacer una declaración formal, pero realmente no podía pensar en nada que hubiera hecho aquel hombre para hacer una declaración a la policía, así que le dije que no. Le agradecí por ayudarme a llegar a casa sana y salva. Entré y me fui a la cama, todavía muerta de miedo. No fue hasta que ya estaba acostada, sofocada en la habitación sin aire acondicionado porque tenía demasiado miedo de abrir las ventanas, que me encontré preguntándome, ¿y si no hubiera corrido? Él no se habría visto forzado a correr, y no lo habría visto la agente de policía. ¿Habría permanecido escondido, observándome, siguiéndome hasta mi casa, acechando entre los propios arbustos mientras subía las escaleras hasta el porche de mi casa? Y si es así, ¿entonces qué? Cuando tenía solo 14 años, comencé a trabajar en varias gasolineras de mi ciudad. Mi ciudad era una ciudad pequeña, todo el mundo se conocía a todo el mundo, y era extraño ver caras no conocidas. Todo esto tuvo lugar a principios de los 90, en Florida, Estados Unidos. Era verano, y eran como las 11 de la noche, y yo estaba sentado en mi lugar habitual en una mesa que estaba instalada junto a las ventanas de la gasolinera.
Generalmente pasaba la mayor parte de las noches en esa mesa leyendo libros y levantándome periódicamente para hacer diferentes tareas. Como solo tenía 14 años, obviamente no se me permitía estar solo en la tienda, así que por lo general estábamos yo y el encargado, o el gerente, o tal vez otro empleado. Esa noche éramos yo y un hombre llamado Jeff. Jeff era uno de los encargados de la tienda y trabajaba a tiempo parcial. Por lo general, cuando solo éramos él y yo, Jeff se pasaba la mayor parte de su tiempo en la parte de atrás, lo que básicamente significaba que yo me encargaba de la tienda, y esa noche no fue diferente. Recuerdo estar sentado en la caja registradora cuando miré hacia arriba. Algo me había llamado la atención. Había alguien caminando en dirección a la gasolinera. La gasolinera estaba ubicada a la salida de la autovía interestatal, lo que implicaba que casi nadie llegaba caminando, especialmente no desde la dirección de la interestatal. La gasolinera estaba prácticamente en medio de la nada. Me quedé mirando a la persona. Era una mujer de unos 50 años. Estaba caminando sola y pensé que se le habría averiado su coche y que vendría a llenar un contenedor de gasolina o a usar el teléfono para llamar a una grúa o algo. Después de un minuto de estar observándola, me di cuenta de que no tenía ningún contenedor en sus manos. Luego entró a la tienda y miró a su alrededor durante unos minutos. Toda la situación me resultaba extraña. Recuerdo sentir una sensación extraña e inquietante de ella solo por cómo se paseaba por la tienda. En ese momento, Jeff había salido de la puerta de atrás y estaba parado detrás de la caja registradora conmigo. Ocasionalmente hacía esto cuando los clientes entraban. La señora luego se acercó al mostrador y comenzó a contarnos una historia sobre cómo su coche lo había dejado tirada y que necesitaba que la llevaran a un pueblo del que nunca había oído hablar antes. Jeff respondió de inmediato, diciendo que estaba trabajando y que no había forma de que pudiera llevarla, ya que él era el encargado y no podía dejarme allí solo. La señora se giró para mirarme como si quisiera obtener mi respuesta. Antes de decir nada miré a Jeff, quien me miró con una mirada muy fría, sacudiendo sutilmente la cabeza, como diciendo que no. Y esa fue mi confirmación de que él sabía que algo andaba mal con esa mujer. Antes de que pudiera responder, ella se volvió hacia Jeff y me señaló preguntando si podía llevarla. Jeff, rápidamente y con severidad, respondió que yo era demasiado joven para conducir y dijo que no había manera de que pudiéramos ayudarla. Obviamente no contradije lo que dijo Jeff en mi nombre, ya que para ser honesto tenía un poco de miedo. Jeff normalmente era amable e incluso hablador con los clientes, y esto respaldaba aún más el hecho de que Jeff sabía que algo andaba mal con esta mujer. Después de la respuesta de Jeff, la mujer estaba claramente enfurecida. Empezó a insultarnos y se fue con un portazo. Mientras se alejaba de la gasolinera la vigilé con la mirada. Me di cuenta de que se había detenido al final del parking justo al lado de la interestatal. También me di cuenta de que ahora estaba hablando por teléfono, y después de 1 o 2 minutos apareció un coche que se detuvo junto a ella y la dejó entrar. Toda la situación era extraña, sí, pero nunca me di cuenta del peligro en el que realmente estaba esa noche, hasta un tiempo después. Había pasado 1 año aproximadamente. Era de noche y yo estaba en mi habitación quedándome dormido con la televisión encendida de fondo. No sé qué canal estaba puesto, pero creo que era un canal de noticias. Independientemente, lo que escuché en la televisión me despertó completamente. Me incorporé para mirar la televisión y vi la foto policial de una mujer en la pantalla. Tan pronto como la vi, supe inmediatamente que era la misma mujer que había estado en la gasolinera hacía 1 año. Esa mujer que había tratado de atraernos a mí o a mi compañero para que lo lleváramos a una ciudad desconocida. Estaba 100% seguro de que era la misma mujer, nunca olvidaré esos ojos. Resultó ser que la mujer era Eileen Wuornos, quien luego fue condenada por ser una asesina en serie con 7 víctimas confirmadas que eran todos hombres. Eileen atraía a sus víctimas y las llevaba al medio de la nada, y ahí es donde las disparaba a quemarropa. Lo que más me perturba es lo cerca que estuve de convertirme en una de esas víctimas. Tanto por la forma en la que actuó en la tienda, como por lo que ahora sé de ella, creo firmemente que sus planes eran matarme a mí o a mi compañero Jeff esa noche. Hasta el día de hoy todavía tengo pesadillas sobre lo que habría sucedido si le hubiéramos ayudado.
Esto nos sucedió a mí y a mi mujer en el verano de 2017. Nos habíamos casado unos meses antes y obviamente debido al coste de la boda nuestra situación económica no era la mejor y esto hizo que solo pudiéramos vivir en un sitio muy humilde y barato. Este sitio nos permitía pagar semana a semana y era una especie de pensión. La casa era de 3 pisos y tenía 4 cuartos con una cocina compartida y un baño para todos. Nos mudamos a uno de los cuartos del segundo piso. Obviamente, al ser una pensión, tuvimos que compartir la casa con más gente. Las personas más notables era una pareja joven llamada Jim y Jennifer, que vivían justo arriba de nosotros en una habitación en el tercer piso. En los 3 meses que vivimos allí, fueron los únicos vecinos con los que interactuamos. Tenían una edad similar y también tenían intereses similares a los nuestros, pero en general solo hablábamos con ellos de pasada o incluso a veces en el porche de entrada cuando salíamos a fumar. Después de algunas semanas, rápidamente nos dimos cuenta de que no se entendían demasiado bien. Comenzó con pequeñas cosas, como escucharlos gritarse el uno al otro por breves periodos de tiempo, o escuchar a uno de ellos salir enfadado de la casa en alguna hora absurda de la noche. Pero las peleas cortas no duraron mucho. Con el tiempo cada vez se hacían más largas y cada vez se gritaban más alto. Eso fue hasta que un día mi mujer y yo estábamos viendo una película y todo el tiempo Jim y Jennifer se les oía tener otra de sus peleas justo encima de nosotros. Pero justo cuando la película terminó, ambos notamos que la pelea paró abruptamente. Era agradable finalmente tener algo de paz y tranquilidad, pero aún así parecía fuera de lugar para ellos, porque esto nunca sucedía así. Casi nunca dejaban de gritarse de repente, especialmente a esas horas de la noche. Aunque aún así, ambos estuvimos de acuerdo en que deberíamos aprovechar el silencio e intentar dormirnos, así que lo hicimos. Después de varias horas, mi mujer me despertó en medio de la noche sacudiéndome mientras miraba al lado de la cama. Recuerdo sentirme cansado y salir de un sueño profundo, y no sabía por qué me estaban despertando. Por inercia me giré para encender la luz de la mesilla de noche, pero al girarme vi inmediatamente a un hombre parado justo al lado de nuestra cama, encorvado sobre mi mesita de noche revisando el cajón. Me quedé helado. Después de unos segundos se levantó de su posición encorvada y procedió a mirarme fijamente. Me senté en la cama y el tipo comenzó a retroceder lentamente. Honestamente, en ese momento no sabía si lo que estaba viendo era real o solo mi imaginación, pero después de encender la lámpara de nuestra habitación, me di cuenta de que era nuestro vecino de arriba, Jim, el mismo que estaba siempre peleándose con su mujer. Me sentí un poco aliviado, pero aún así, porque estaba buscando entre nuestras cosas mientras dormíamos. Era algo completamente fuera de lugar para él. Después de tranquilizarme, le pregunté a Jim que qué hacía en nuestra habitación. Después de unos segundos de silencio, Jim respondió preguntando si podía coger prestado nuestro coche o si podíamos llevarlo a algún lado. Mi mujer, que ahora estaba completamente despierta, le gritó que no, especialmente después de que irrumpiera en nuestra habitación a las 3 de la mañana. Ella le dijo a él que si no se iba llamaría a la policía, y Jim reaccionó corriendo a toda velocidad fuera de la habitación. Pero no solo de la habitación. El tipo salió corriendo de la puerta de la casa y calle abajo. Miré a mi mujer y ambos estábamos de acuerdo en que algo olía mal. Pensamos en este punto que teníamos que subir y ver cómo estaba la mujer de Jim, Jennifer. Subimos las escaleras y lo primero que notamos es que la puerta de la habitación estaba cerrada sin llave. Así que llamé a la puerta, pero no hubo ninguna respuesta. Giramos lentamente el pomo de la puerta y abrimos. Lo que vimos a continuación parecía salido de una película de terror. La habitación se veía horrible, como si alguien se hubiera vuelto loco, golpeando áreas aleatorias con un objeto. Entonces vimos a Jennifer tirada en el suelo boca abajo. Caminamos hacia ella, pensando que Jim la había dejado inconsciente, pero cuando nos acercamos nos dimos cuenta de que había sangre fresca manchando la alfombra de debajo de ella. Llamamos a la policía de inmediato y les explicamos que creíamos que acabábamos de entrar en la escena de un crimen, pero que el asesino no estaba. La policía nos dijo que saliéramos de la habitación y esperáramos afuera hasta que llegaran, y efectivamente tardaron menos de 5 minutos en llegar. Después de explicar todo lo que había sucedido, los policías fueron a buscar a Jim y afortunadamente pudieron encontrarlo alrededor de 1 hora más tarde. Al parecer seguía corriendo por la calle. Cuando volvimos a hablar con la policía más tarde, nos dijeron que parecía que Jim estaba tratando de encontrar una gasolinera para poder conseguir un bidón de gasolina. Al parecer quería quemar toda la casa con el objetivo de quemar el cadáver de Jennifer
y eliminar todas las pruebas. Jim finalmente sería condenado por el asesinato de su propia esposa. Durante los siguientes días, tanto mi mujer como yo no podíamos salir de la casa, ya que cada vez que lo intentábamos nos invadían docenas de reporteros de televisión que nos pedían una entrevista. Mi mujer y yo nos mudamos tan pronto como tuvimos dinero para hacerlo, pero aún así todo fue increíblemente aterrador. En medio de la noche, sin saberlo, nos habíamos encontrado cara a cara con un hombre que acababa de asesinar a su propia mujer y que planeaba asesinarnos a nosotros en el proceso de destruir las pruebas. Esto sucedió hace 2 años, cuando trabajaba para una gran empresa de limpieza de moquetas y alfombras en Estados Unidos. Es exactamente lo que te imaginas. Me pasaba todo el día de trabajo yendo de casa en casa, limpiando a fondo las moquetas de los clientes con muchas herramientas y maquinaria diferentes. En ese momento yo tenía 22 años, y para que se entienda bien la historia es importante destacar que soy mujer. De hecho, estoy bastante segura de que era una de las únicas mujeres que trabajaban para esta empresa. Pero al mismo tiempo disfruté mucho y mis compañeros siempre me trataron como una más, porque era muy buena en lo que hacía. Precisamente porque era muy buena en mi trabajo, casi siempre tenía mucha carga y por lo general limpiaba entre 6 y 8 casas al día. Esa noche trabajé esta tarde, ya que una de las casas que tenía que limpiar se complicó más de lo esperado, lo que me hizo tener un retraso todo el día. Era alrededor de las 7 de la tarde, cuando por fin me quedaba ya la última casa. Al llegar a la dirección indicada, rápidamente me di cuenta de que estaba en medio de la nada. No se veían más que árboles en todas las direcciones. Después de llamar a la puerta principal, también me di cuenta de que no había nadie en casa. Estaba molesta, pero siendo realistas, era yo la que había llegado tarde. Decidí esperar hasta que alguien llegara a casa, porque sabía que mi jefe me echaría la bronca si me iba sin más. Y afortunadamente 10 minutos más tarde llegó el dueño de la casa. Llegó con su coche y aparcó justo al lado de mi furgoneta. Era un hombre de mediana edad, con poco pelo, que vestía pantalones cortos sucios y una chaqueta. Sinceramente no me dio muy buena impresión, pero se disculpó y me dejó entrar a su casa con todo el equipo que necesitaba. Al entrar, me di cuenta de inmediato de que la moqueta y la casa en general ya estaban increíblemente limpias. Limpias como si se acabaran de usar artículos de limpieza ese mismo día, hasta se podían oler. Fue un poco extraño, no estaba acostumbrada a ver moquetas ya limpias al llegar. Realmente me preguntaba si tenía sentido que me pusiera a limpiarlas con mi maquinaria, pero en cualquier caso seguí el protocolo y saqué mi ordenador portátil para calcular cuánto iba a costar antes de comenzar. En cuanto saqué mi portátil, el hombre se acercó y me preguntó: «Oye, ¿ese aparato tiene algún tipo de GPS que marque la localización?». Su pregunta me tomó por sorpresa. Me saltaron todo tipo de alarmas en mi cabeza, pero me mantuve tranquila. Le respondí que sí, que era la manera que tenía mi jefe de saber exactamente dónde estaba y cuánto tiempo tardaba en cada trabajo. Esto en realidad era completamente mentira. El ordenador portátil literalmente solo se usa para ejecutar un programa que permite calcular cuánto cobrar por cada trabajo. Pero sentí la necesidad de mentir porque definitivamente había algo extraño con este hombre. Independientemente de todo, comencé a limpiar. Pensé que cuanto más rápido limpiara las moquetas, más rápido me iría de allí. Alrededor de 1 hora más tarde, ya había terminado. Me reuní rápidamente con el hombre para explicarle que había terminado y cuánto me debía. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, me interrumpió y me preguntó si también podía limpiar la moqueta del sótano, ya que se había olvidado de mencionarlo al encargar el servicio de limpieza. Sentí como mi corazón se paró en ese momento. Solo quería salir de allí, pero estábamos obligados a ampliar el servicio si el cliente lo solicitaba. El hombre me llevó a la puerta del sótano, la abrió y me hizo una señal con la mano como indicando que debía bajar primero. Dudé, pero finalmente lo hice. Una vez llegué abajo, me horroricé. El sótano se veía horrible en comparación con el resto de la casa. Se veía que era una parte inacabada de la casa, y muy a mi horror no había ninguna moqueta. Pero además de no ver ninguna moqueta, vi que había 7 congeladores de gran tamaño pegados a las paredes. En el medio de la habitación había una pequeña luz que caía del techo
que iluminaba un viejo televisor con cintas VHS esparcidos por todo el suelo y un viejo sillón reclinable. Detrás del televisor había 2 estantes blancos llenos de cintas VHS. Mientras miraba a mi alrededor, el tipo estaba parado en la parte superior de los escalones, bloqueando la entrada con una sonrisa inquietante en su rostro. Lo miré y le dije: «Ah, sí, hombre, déjame ir a buscar mis herramientas para este tipo de suelo». Por supuesto, no tenía ninguna intención de limpiar nada, solo quería salir de allí. Contuve la respiración y comencé a subir las escaleras, mientras todo lo que podía escuchar eran los latidos de mi propio corazón en mis oídos. Cuando estaba a unos 3 escalones de la puerta, el tipo seguía bloqueando la puerta con esa sonrisa inquietante en su rostro. Me quedé allí durante unos 20 segundos solo mirando, esperando que se quitara del camino. Pero de repente, juro que pude escuchar unos pasos detrás de mí en el sótano. Por puro instinto y adrenalina, sin siquiera mirar atrás, cargué contra el hombre que seguía frente a mí y afortunadamente pude pasarlo, y justo cuando lo hice, salí corriendo por la puerta principal y entré en mi furgoneta. Estaba dejando atrás miles de dólares en equipos de limpieza, pero sinceramente en ese momento no me importó. Sentí legítimamente que mi vida estaba en peligro. Mientras me alejaba, miré hacia la casa por última vez, y vi al mismo hombre mirando por una de las ventanas, ahora sin sonrisa, sino más bien con una mirada fría. Pude ver a otra persona en el fondo de la habitación, pero no me quedé mirando y me fui de allí corriendo. La realidad era que mi jefe no se habría dado cuenta de mi ausencia durante al menos 24 horas, cuando no me hubiera presentado a mi turno al día siguiente. A la mañana siguiente llamé a mi jefe para contarle todo y dejé el trabajo ese mismo día. Hasta donde yo sé, la empresa decidió llamar a la policía, pero no sé en qué resultó la cosa porque no quise saber nada más sobre el tema. Sufrí trastorno de estrés postraumático por esta experiencia. Ese día todavía me persigue y hasta el día de hoy no puedo explicar lo que encontré en ese sótano o el sonido de pasos que escuché detrás de mí. Pero una cosa es cierta, estoy segura de que ese hombre y quien quiera que estuviera allí habían planeado matarme esa noche. Soy una mujer y tengo 22 años. Hace poco salí de una relación bastante abusiva y sinceramente no estaba en el mejor lugar mentalmente. Si soy sincera, era difícil para mí tener que volver cada noche a un apartamento vacío por mí sola. Esa noche, mis amigos habían decidido llevarme a un partido de hockey para sacarme de la casa y para que dejara de pensar en la ruptura. Era un viernes por la noche y habíamos estado consumiendo una cantidad decente de alcohol durante el partido. En el estadio al que fuimos había un bar cerca que nos gustaba mucho, así que después del partido decidimos ir allí a tomar la última ronda. Era una noche con mucha gente, especialmente teniendo en cuenta que el partido estaba terminando y la cola era bastante larga para pedir en la barra. Mientras esperaba pacientemente, comencé a hablar con un par de chicos que estaban justo a mi lado. Después de unos minutos hablando, uno de ellos me pidió mi número de teléfono. Mirando atrás, definitivamente debería haber dicho que no, pero en el estado en el que me encontraba se lo di. Cuando tuve las bebidas, volví con mis amigos y nos tomamos la última ronda hablando del partido. Una hora más tarde aproximadamente, decidimos acabar ahí la noche y volvernos a casa. Nos separamos, pero en lugar de llamar a un Uber y volver a mi apartamento, muy estúpidamente decidí enviarle un mensaje de texto al chico con el que había estado hablando antes. Él respondió casi de inmediato, diciendo que me recogería en un Uber y me llevaría de vuelta a su casa si me apetecía. De nuevo, mirando atrás, nunca debía haber accedido, pero acabé diciendo que sí. Estuve un rato esperando fuera y finalmente apareció con un Uber y fuimos para su casa. Me quedé sorprendida porque el viaje fue largo, duró por lo menos 45 minutos. Cuando llegamos, rápidamente me di cuenta de que ya no estábamos en la ciudad, sino que estábamos en medio de la nada. Miré a mi alrededor y no se podía ver ninguna otra casa que no fuera la suya, solo había árboles. Honestamente, si hubiera pasado esta casa en cualquier otra situación, hubiera pensado que estaba abandonada, pero estando tan borracha como estaba, rápidamente quité de mi cabeza todas mis sospechas y fui con el chico hasta la puerta principal y entramos en su casa.
Me llamó la atención lo limpio que se veía todo desde dentro. Era un nivel de limpieza hospitalaria, incluso con el mismo olor. Sin siquiera preguntar, el chico rápidamente sirvió 2 copas de vino tinto de una botella que parecía bastante cara. No pensé nada en ese momento. Por lo que recuerdo, lo vertió justo frente a mí e incluso él mismo bebió un poco. Pero ese es el último recuerdo que tengo de esa noche. Lo siguiente que recuerdo es que estaba en una habitación con el sol dándome en la cara a través de la ventana. Era claramente de día y podía oír el ruido de agua corriendo de una ducha. Me desperté aturdida, pero lentamente comencé a reconstruir dónde estaba, con quién estaba y la situación general en la que me encontraba. Pronto me di cuenta de que necesitaba irme de inmediato. Comencé a buscar frenéticamente mi ropa, mi cartera y mi teléfono móvil, pero no estaban por ningún lado. No pude encontrarlos en la habitación en la que estaba. Salí de puntillas de la habitación con la esperanza de pasar desapercibida antes de que ese hombre saliera de la ducha. Pero cuando salí de la habitación sentí como si mi corazón se hundía en el estómago. Todos los muebles, los suelos y las paredes estaban completamente cubiertas con cortinas de baño de plástico. Recordaba claramente que nada de eso estaba allí la noche anterior. Mirando a mi alrededor, me di cuenta de que mis objetos personales estaban colocados apilados de manera perfectamente ordenada en la isla de la cocina, al lado de un cuchillo, que claramente no era un cuchillo de cocina, sino más bien un cuchillo de caza o algo así. Mis instintos de supervivencia se activaron y rápidamente agarré mis cosas y salí corriendo por la puerta. Corrí en una dirección aleatoria, presa del pánico y llena de adrenalina. Estuve corriendo por lo menos 10 minutos por la carretera, y finalmente me detuve para llamar a un amigo para que me viniera a recoger y me llevara de vuelta a mi apartamento. Cuando regresé, bloqueé instantáneamente el número del tipo, y hasta el día de hoy nunca he vuelto a saber nada de él. Ahora, mirando hacia atrás, me di cuenta de que debería haber llamado a la policía de inmediato, pero por alguna razón no lo hice. Está claro que no estaba en un buen estado mental después de la ruptura, y esto me carcome desde entonces. En este punto, ya es demasiado tarde para denunciar lo ocurrido, ya que ni siquiera tengo el más mínimo recuerdo de dónde estaba ubicada esa casa, o incluso su nombre. El detalle que más me atormenta es que lo único que faltaba de mis pertenencias personales era mi carnet de identidad. Estoy completamente convencida de que ese hombre planeaba matarme esa mañana cuando saliera de la ducha. En 2007, poco después de cumplir 15 años, mi madre tuvo que hacer un viaje de negocios por unos días. Mi madre y yo vivíamos solas en una casa pequeña en un vecindario que estaba en una zona de la ciudad que no era la más segura. Por esta razón, mi madre nunca dejaba que me quedara sola en casa por más de unas horas y me obligaba a quedarme en casa de una amiga mientras ella no estaba. La casa de esta amiga estaba literalmente al otro lado de la calle y el lugar al que iba mi madre estaba solo a 2 horas de distancia, y yo estaba en mi etapa adolescente rebelde, así que durante la semana previa al viaje estuve quejándome de ser lo suficientemente mayor para cuidar de mí misma. Pero mi madre no cedió y me obligó a quedarme en casa de mi amiga. Lo cierto es que mi casa era bastante espeluznante por la noche, incluso no estando sola, y descubrí el día que mi madre tenía que irse que mi amiga había conseguido una PlayStation 3, así que accedí a quedarme en casa de mi amiga. Alrededor de las 11 de la noche del último día allí, estábamos en la habitación de mi amiga jugando con el nuevo teléfono móvil que me habían regalado por mi cumpleaños, ya que nos habíamos aburrido de jugar al único juego que tenía de PlayStation 3. Sus padres habían salido horas antes después de comprarnos una pizza para cenar, y probablemente no regresarían hasta dentro de una hora. Era demasiado tarde para llamar a alguna de nuestras amigas, y estábamos haciendo el tonto buscando maneras de entretenernos. Sabía que mi madre volvería a casa al día siguiente por la mañana, y sabía que ella tenía una manía con el contestador automático, y es que, sin importar lo cansada que estuviera, sin importar de dónde hubiera regresado, si había algún mensaje en el contestador automático tenía que escucharlo. Siendo las aburridas quinceañeras que éramos, mi amiga y yo decidimos dejar 1 o 2 mensajes para que mi madre lo encontrara por la mañana. Llamamos al teléfono de mi casa y lo pusimos en altavoz, mientras nos reíamos y tratábamos de averiguar qué íbamos a decir.
Yo sabía que normalmente tardaba unos 5 tonos para que saltara el contestador automático, pero al tercer tono se descolgó el teléfono y escuchamos: ¿Hola? La voz sonaba como si perteneciera a un hombre de 60 años que había estado fumando durante los últimos 50 años de su vida. Pero incluso más allá de eso, había un tono amenazante en su voz. No puedo describirlo exactamente, pero sonaba muy frío y peligroso. El tipo de voz que si lo escucharas en la calle querrías alejarte inmediatamente. Miré a mi amiga. Sus ojos estaban completamente abiertos y se estaba tapando la boca con las manos. Ninguna de nosotras fuimos capaz de decir nada. «¿Hola?», dijo de nuevo. Conseguí encontrar mi voz y dije: «¿Quién diablos eres y por qué estás en mi casa?». Hubo una pausa y luego dijo en voz muy baja: «No deberías haber llamado». Luego, un ruido muy fuerte y la llamada se cortó. Inmediatamente dejé caer mi teléfono y procedí a enloquecer, al igual que mi amiga. Me preguntó si sabía quién era y le dije que no, que por supuesto que no conocía al hombre de la voz ronca que acababa de contestar el teléfono de mi casa a las 11 de la noche. Revisamos el registro de llamadas para ver si accidentalmente habíamos llamado a un número equivocado, pero no, era el número correcto. Estábamos tan conmocionadas que no sabíamos qué hacer primero, si debíamos llamar a la policía, o llamar a mi madre, o llamar a los padres de mi amiga, o correr para asegurarnos de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas, o qué. Al final terminamos corriendo por la casa, revisando 2 veces cada cerradura, mientras llamábamos por teléfono a los padres de mi amiga y les contábamos sin aliento lo que había sucedido. Estaban a unos 10 minutos de casa y dijeron que llamarían ellos a la policía. Su madre nos dijo que nos quedáramos en la habitación de mi amiga, con la puerta cerrada con cerrojo y todas las luces encendidas, en caso de que este tipo estuviera yendo de casa en casa. Y así durante 10 minutos estuvimos acurrucadas en el rincón más alejado de la habitación de mi amiga, básicamente debajo de su cama, saltando cada vez que oíamos cualquier ruido. La policía llegó a mi casa no mucho después de que llegaran sus padres. Honestamente, realmente no recuerdo mucho de los detalles sobre lo que estaban haciendo los policías, principalmente porque me negué a poner un pie fuera de la casa, pero recuerdo que nos hicieron muchas preguntas a mi amiga y a mí. Desafortunadamente no pudimos darles mucha información, ya que llamamos desde la habitación de mi amiga, que estaba en la parte trasera de su casa, lejos de donde hubiéramos podido ver mi casa. Sin embargo, una pregunta que hicieron me llamó la atención. Me preguntaron que quién tenía llaves para entrar en mi casa. Les dije que solo mi madre y yo teníamos llaves. Más tarde descubrí que la razón por la que la policía preguntó eso era porque no había señales de entrada forzada en ninguno de los accesos de la casa y que la puerta principal estaba abierta de par en par cuando ellos llegaron. Al parecer, nuestro teléfono fijo estaba descolgado, colgando de la pared, y la base del teléfono estaba rota como si hubiera sido aplastada con algo. Tanto la habitación de mi madre como la mía también tenían algunas cosas movidas y desplazadas, como si alguien hubiera estado revisando nuestros cajones y las cosas de nuestras habitaciones. A mi madre la llamaron en algún momento de todo esto, y logró llegar a casa esa noche, muy cansada y muy asustada por lo que había pasado. La policía investigó el incidente, pero nunca encontró ninguna respuesta. En ese momento no nos iba muy bien económicamente, pero aún así logramos mudarnos al otro lado de la ciudad a los pocos meses de que esto ocurriera. Sin embargo, durante los meses transcurridos entre esa noche y el día en que nos mudamos, dormí fatal y tuve pesadillas continuamente. También me negué rotundamente a estar sola en la casa, incluso por 5 minutos, y comencé a obsesionarme mucho con revisar una y otra vez las cerraduras de la casa, un hábito que todavía tengo hasta el día de hoy. Y ahora que he escrito todo esto, recuerdo que hay una cosa que nunca le he contado a nadie sobre todo esto, principalmente porque en ese momento pensé que me podían culpar a mí si decía algo. Más temprano ese día, volví a mi casa a buscar un cuaderno mío lleno de bocetos que quería enseñarle a mi amiga. Nada andaba mal. La puerta de entrada estaba cerrada con llave cuando llegué. No había señales de que la hubieran manipulado ni nada. No había ruidos en ninguna parte de la casa, pero el minuto en el que entré algo se sentía mal. Cuando entré me sentí de repente muy intranquila. Tuve un escalofrío por todo el cuerpo y se me puso la piel de gallina. Traté de obviarlo e ir a mi habitación a buscar el cuaderno, pero no fui capaz, estaba demasiado asustada. Así que me di la vuelta, cerré la puerta con llave y volví corriendo a cruzar la calle. Cuando regresé a la casa de mi amiga me sentí como una idiota, pero mirando atrás es posible que mi instinto tuviera razón acerca de que algo no estaba bien.
Me asusta incluso pensar en lo que podía haber pasado si lo hubiera ignorado y hubiera caminado más adentro. Soy una mujer de 25 años y hace varios años estaba en un aprieto económico. Tenía entonces 21 años, con un trabajo horrible y sin ahorros. Mi situación de vida cambió y me mudé temporalmente a casa con mis padres. Como cualquier persona adulta que alguna vez haya tenido que volver a casa de sus padres, no estaba a gusto y tenía prisa por volver a buscarme un piso en el que vivir, razón por la cual, cuando mi mejor amiga me dijo que había un apartamento libre en su complejo de apartamentos, salté sobre la oportunidad. La ciudad en la que vivo tiene muchos complejos de apartamentos, pero todos ellos están en la zona menos noble y menos segura de la ciudad. Imagina barrios grises con licorerías turbias cada 2 manzanas. Así era la zona en la que me fui a vivir. Pasaron un par de meses y aunque la policía aparecía de vez en cuando por nuestra zona y había que tener cuidado con más de una botella rota en la calle, no era el peor lugar para vivir. Trabajaba en el turno de noche en una gran fábrica, arrastrando los pies toda la noche y odiando cada minuto de cada turno. Entonces, una noche, mientras traía y llevaba cajas como un zombi en el trabajo, mi teléfono móvil se cayó de mi bolsillo trasero cuando estaba en lo alto de una escalera. Intenté agarrarlo, pero se me resbaló de la mano y morí un poco por dentro cuando lo vi golpear el suelo y la pantalla se volvió negra. Da igual cuánto lo agitara y cuántos botones pulsara, estaba claro que el móvil había muerto. Como buena veinteañera que acaba de perder su móvil me empecé a agobiar mucho y decidí ponerle una excusa a mi jefe e irme a casa a mitad de turno. Conduciendo a casa a las 3 de la madrugada en un día laborable, me dirigí a la oscura carretera secundaria que conducía a mi complejo de apartamentos. Llevaba unos 5 minutos por esa carretera cuando vi algo débilmente más adelante en el camino e inmediatamente pensé que era un animal que había muerto atropellado. Empecé a ir más despacio, rezando para no encontrarme con la mascota muerta de alguien, y de repente me di cuenta que no era un animal, era un niño. Había un niño tirado al costado de la carretera. A medida que me acercaba, se levantó y empezó a saludarme. Me di cuenta de que tenía una bicicleta tirada en el suelo a su lado. Cuando estuve lo suficientemente cerca, saltó y empezó a zigzaguear hacia el lado del conductor del coche. Es posible que hubiera tomado muchas malas decisiones hasta ese momento en mi vida, pero no era idiota. Pensé en todas las advertencias sobre cómo los asesinos en serie y los violadores atraían a mujeres jóvenes, apelando a sus corazones bondadosos. Muchas veces esto lo hacían con animales o niños. Así que cerré las puertas de mi coche y bajé la ventanilla del conductor medio centímetro. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado?, le pregunté. Me atropelló un coche y se fue corriendo. Necesito ayuda. El niño parecía aturdido y estaba con muchos rasguños, pero algo de él me puso los pelos de punta. Voy a pedir ayuda, ¿vale? Cogí mi teléfono móvil y luego recordé que no podía llamar con él porque estaba muerto. Mi teléfono móvil está roto, pero vivo cerca de aquí, ¿vale? Iré a buscar ayuda, le dije. Esperaba que no pensara que le estuviera mintiendo. Pero entonces, sin avisar, el niño golpeó su mano contra el capó de mi coche. «Solo déjame entrar, necesito ayuda ahora», empezó a gritar el niño. Me quedé asustada por un momento y le contesté: «Te prometo que voy a buscar ayuda y vuelvo, todo va a salir bien». Me sentí desgarrada, pero no iba a dejar que este niño subiera a mi coche. Al mismo tiempo, no podía culparlo, seguro que estaba asustado y herido y probablemente también estaría frenético. El niño volvió a golpear con la mano el coche y comencé a conducir. No exageraba cuando decía que vivía a la vuelta de la esquina. Fue un viaje de 30 segundos hasta mi apartamento. No tenía teléfono fijo y no quería llevar a este niño a mi apartamento vacío sin forma de pedir ayuda. Vi el coche del novio de mi mejor amiga aparcado en la entrada e inmediatamente agradecí el golpe de suerte. Subí corriendo los escalones de su apartamento y empecé a golpear la puerta. Roy abrió la puerta claramente dormido e inmediatamente se alarmó al verme. Me preguntó que qué hacía allí y que por qué no estaba trabajando. Le expliqué sin aliento que un coche había atropellado a un niño en la carretera secundaria, pero que mi teléfono móvil no funcionaba y que necesitaba que regresara conmigo. Melanie, mi mejor amiga, salió de su habitación, también medio dormida e igualmente confundida. Roy se hizo cargo de inmediato,
Nos dijo a ambas que subiéramos al coche y nos llevó de regreso al niño. El niño todavía estaba allí, indicándonos que nos acercáramos. Roy, Mel y yo salimos del coche. «¡Ayuda, ayuda! ¡Necesito ayuda!», empezó a gritar el niño. «Estoy aquí para ayudar. Mi amigo te vio y vino a buscarme. Tranquilo», le dijo Roy. «Unos pandilleros vinieron y me asaltaron, me golpearon, me robaron la mochila y se fueron», dijo el niño frenéticamente. Inmediatamente me alarmé. Eso no era lo que me había contado a mí. «Pensaba que te había atropellado un coche. ¿Cómo que te atacó una pandilla?», le dije. «Bueno, sí, me atacó una pandilla y luego también me atropelló un coche», dijo el niño. Yo le miraba confundida, no sabiendo de qué iba este niño. Roy también parecía desconfiar de este cambio en la historia. «¿Estás herido? Déjame llamar a una ambulancia, ¿vale? ¿Puedes decirme tu nombre?», le preguntó Roy. El niño perdió la cabeza. Arrugó la cara y apretó los puños, golpeándose a un lado de la cabeza él mismo, y empezó a gritar. «No, no, 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 solo déjame entrar en el coche y llévame a tu casa». Roy se puso muy serio y le respondió. «Eso no va a pasar, chaval. Llamaré a una ambulancia y a la policía, y puedo esperar contigo hasta que lleguen aquí, pero no podemos traerte de vuelta con nosotros». El niño empezó otra vez a golpearse a la cabeza con su puño, pero esta vez con más fuerza, y luego, de la manera más inquietante que he visto en mi vida, empezó a agarrarse el pelo y comenzó a arrancárselo del cuero cabelludo. Ese sonido sigue siendo la cosa más repugnante y alarmante que he escuchado en mi vida. Roy nos miró a Mel y a mí, y sin necesidad de decirnos nada, las dos nos volvimos a subir al coche mientras él se quedó frente al niño. «Voy a llamar a la policía y les diré que has resultado herido y que necesitas una ambulancia», le dijo Roy. Roy sacó el móvil y empezó a marcar, y el niño empezó a pisotear y a gritar histéricamente. «¡Llévame a tu casa! ¡Solo déjame entrar en el coche! ¿Por qué no me llevas a tu casa?». El niño estaba de pie en la calle. La sangre goteaba de donde había desgarrado el cuero cabelludo. Roy volvió al asiento del conductor y empezó a hablar con la policía mientras el niño se enfurecía afuera. Luego se acercó a la ventana y nos miró con tanto odio que me sentí petrificada. Empezó a dar patadas al coche con toda su fuerza, y Roy, claramente enfadado, se alejó mientras el niño agarraba frenéticamente la parte trasera del coche. Roy dio varias vueltas a nuestra manzana para evitar guiar al niño a nuestro complejo de apartamentos, y luego volvió por nuestra calle. Cuando volvimos con el coche, vimos que el niño se había ido. La bicicleta y el niño habían desaparecido por completo. No sé cómo se fue tan rápido, pero no se veía rastro de él. Solo quedaban sus mechones de pelo en el asfalto. Nunca más volvimos a ver al niño. Buscamos en los periódicos e internet para ver si lo habían detenido o si había ocurrido alguna otra cosa extraña esa noche, pero nunca encontramos nada. Lo que todavía me confunde de todo esto es por qué quería volver con los tres, qué quería con nosotros. En 2008 trabajé en una tienda de ropa con mi novia Chelsea. Ambos teníamos 18 años y tratábamos de trabajar juntos todos los turnos que podíamos para maximizar nuestro tiempo juntos, porque ella todavía estaba en el instituto. Mi abuelo había comprado recientemente una camioneta Dodge para su negocio, y ese día mi coche estaba en el taller, así que me llevé la camioneta de mi abuelo. La noche en la que esto ocurrió, Chelsea y yo estacionamos cerca el uno del otro como siempre hacíamos. Trabajamos nuestro turno de noche, cerrando la tienda con algunos de nuestros compañeros de trabajo, y salimos todos juntos. Esto era a principios de marzo en Pensilvania, Estados Unidos, así que todavía hacía mucho frío, por lo que Chelsea generalmente encendía su coche para calentarlo y luego se venía al mío mientras yo esperaba que se calentara. Esa noche fue igual que otras noches. Chelsea y yo nos quedamos hablando un buen rato en mi coche mientras entrábamos en calor. Todas las noches conducimos a casa por separado del trabajo mientras hablamos por teléfono. Por lo general, ella llega primero a casa y yo me quedo con ella hablando mientras camino por su largo camino de entrada en la oscuridad. Esa noche llegué a casa yo primero por alguna razón y sabía que tenía muchas cosas que cargar, así que cuando estaba llegando a mi casa le dije a Chelsea que tenía que colgar, pero ella me insistió en que no la colgara porque ya casi estaba en casa y no le gusta pasar entre los arbustos oscuros al lado de su entrada. Me quedo al teléfono y busco a tientas todas las cosas que necesito sacar de la camioneta.
Después cerré la camioneta con el mando a distancia, mientras luchaba por mantener el teléfono en mi oído y cargaba todas las cosas. Una vez estábamos los dos en casa, hablamos un rato más, pero colgamos pronto ya que Chelsea tenía que ir al instituto pronto por la mañana. Empiezo a quedarme dormido casi de inmediato en mi dormitorio. En ese momento yo vivía con mis abuelos, que construyeron esa casa para acomodar a sus padres ancianos, mis bisabuelos, que sufrían de Alzheimer, para que no tuvieran que ir a una residencia de ancianos. No habían pasado ni 20 minutos después de haberme quedado dormido, cuando me despiertan las sirenas de alarma de la furgoneta. Mi habitación se llena de luz al encenderse todas las luces de movimiento intermitentes de la furgoneta. Me levanté taquicárdico buscando el mando del coche para silenciar la alarma. En la cocina, con el llavero en mano, me encuentro con mi abuelo en calzoncillos y mi bisabuelo en camisón en la oscuridad. Mi abuelo gruñe y mi bisabuela me pregunta que qué estaba haciendo corriendo afuera a estas horas de la noche. Yo no estaba afuera, le expliqué que estaba durmiendo y ella insistió en que estaba afuera porque me había visto. El dormitorio de mis bisabuelos se encontraba sobre las puertas del garaje y mira hacia el camino de entrada y la furgoneta. Supuse que se había confundido, al fin y al cabo tenía Alzheimer, pero la seguridad en su voz me hizo coger un cuchillo antes de salir y mi abuelo me siguió con un bate de béisbol. Ambos caminamos afuera con cautela, en calzoncillos, en el frío, pero muy iluminado con las luces del coche. Silenciamos la alarma y comenzamos a mirar a nuestro alrededor. Mi abuelo dice que cree que un ciervo pudo haber salido corriendo del bosque en la oscuridad y golpeado la camioneta. Cuando llego a la parte trasera de la camioneta, veo que la puerta está abierta de par en par. Esto explica por qué ha saltado la alarma. La camioneta tiene una característica en la que si se encuentra cerrada con la alarma activada y una puerta se abre de alguna manera, se activa la alarma. ¿Pero cómo? Si cerré la camioneta antes de entrar a casa. Fue entonces cuando me di cuenta de que la puerta se había abierto desde dentro. Se me heló la sangre. Me acerqué al asiento detrás del conductor y vi que había servilletas arrugadas y una bolsa de patatas fritas. No era mío ni de mi abuelo. En ese momento me di cuenta que alguien había estado en la camioneta conmigo todo el tiempo durante el viaje a casa desde el trabajo. Debí haber dejado la camioneta sin cerrar y alguien entró mientras estaba trabajando. ¿Y si no hubiera estado hablando por teléfono con Chelsea? ¿Y si hubiera colgado el teléfono como quería? Si tuvieran malas intenciones, el hecho de que estuviera hablando por teléfono podría haberme salvado la vida, porque Chelsea habría escuchado lo que pasaba. Me da escalofríos cada vez que lo pienso. Esta historia que voy a contar acaba de suceder. Primero, un poco de antecedentes de los últimos 25 minutos. Acabo de llegar a casa de una noche de fiesta. Son las 4 de la mañana y es verano en Australia. Entré por la puerta y abrí la nevera para coger una cerveza fría. Cogí un botellín y subí las escaleras hasta la cama para leer y beber hasta quedarme dormido. Primer problema, la cerveza es en formato botella, no en formato lata. Y después de algunos intentos borrachos y descuidados de usar el asa del cajón de mi mesita de noche para abrirla, me rindo y voy a la planta baja para usar un abridor de botellas. Enciendo las luces de la cocina y con los ojos entrecerrados busco el abrebotellas, pero sin éxito, así que uso el filo de un cuchillo de cocina grande para abrir la botella. Es una elección arriesgada, pero consigo abrirla y me doy por satisfecho. Apago la luz de la cocina y subo otra vez las escaleras, pero de reojo veo algo en la ventana delantera de mi casa que da a la calle y me llama la atención. Me detengo al pie de las escaleras y se me erizan los pelos de la nuca. Giro la cabeza lentamente y mis ojos y mi cerebro están tratando de dar sentido a lo que estoy mirando. Hay una mujer empapada de agua de lluvia con un elegante vestido blanco mirándome a través de la ventana. Me quedo helado sin saber qué hacer. Hago una pausa y tomo la inhalación más larga de mi vida. Me está mirando como si me odiara. Tiene el rímel corrido por toda la cara y está empapada de arriba abajo. Tiene los brazos extendidos y está inclinando su cabeza hacia la ventana. Nunca he sentido tanto miedo en mi vida. En ese momento, el lado racional de mi cerebro entra en acción y pienso, ¿necesitará ayuda? Caminé lentamente hacia la ventana. Su mirada todavía estaba fijada en la mía. Estábamos ahora literalmente a 1 metro de distancia el uno del otro. Digo en voz alta a través del cristal,
¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Entonces recuerdo que mi casa está cercada por una valla cerrada con llave que mide 2,5 metros de altura. ¿Cómo ha podido entrar? La mujer ni se inmuta, solo me sigue mirando fijamente con una expresión de odio. Nos quedamos allí unos 30 segundos más. Yo miraba nerviosamente a mi alrededor, tratando de darle sentido a la situación. Finalmente la mujer abrió la boca, pero muy para mi sorpresa, no para hablar, sino para soltar un enorme maullido de gato. Inmediatamente empezó a arañar la ventana con sus uñas. ¿Qué demonios? Estoy congelado, no sé qué hacer. Luego, en el fondo, detrás de ella, veo a otra mujer de unos 20 y tantos años, vestida con un vestido corto negro. Podía ver su rostro iluminado por la luz de su móvil. Esta chica ve a la mujer de blanco y empieza a gritar: «Michelle, eres tonta, esta es la casa equivocada». La mujer de blanco, empapada en la lluvia, pasa de maullar mirándome con cara de odio a completa vergüenza. Se gira y se dirige corriendo hacia la valla y la escala sin dificultad. Entonces puedo escuchar a un grupo de mujeres diciendo: «La casa de Jason es el número 25, no el número 23, idiota. Ese pobre tipo probablemente va a llamar a la policía». Solo puedo decir que estoy agradecido de no haber muerto de un ataque al corazón. Creo que cogeré otra cerveza de la nevera. Tengo 26 años y soy una mujer extremadamente amante de las actividades al aire libre y me encanta pasar mucho tiempo en la naturaleza. Vivo en Estados Unidos y me apasionan los lugares remotos del norte. He pasado mucho tiempo explorando estados como Alaska o partes de Canadá. Tengo muchas historias extrañas y aterradoras de estos viajes, y esta es una de ellas. En el verano de 2012, cuando tenía 22 años, vivía y trabajaba en una ciudad bastante remota en el norte de la Columbia Británica. El lugar en el que trabajé era un campamento en un parque provincial de Alaska, 4 horas al norte de Fort Nelson y 2 horas al sur de la frontera de Yukon. La mejor parte de este parque es el hecho de que tenía unas preciosas aguas termales naturales que atraían a turistas de toda América del Norte todos los veranos. Vivía en una vieja caravana en una parte separada del campamento donde vivía el resto del personal. Me acostumbré rápido a vivir en un lugar donde no tenía agua corriente, ni electricidad, ni cobertura, ni internet. Conducía 4 horas hasta Fort Nelson cada 2 semanas para hacer la compra y lavar la ropa. La vida era simple y dulce. Hacía rutas de horas caminando, me bañaba en los manantiales hasta altas horas de la noche, conocía a gente de todas partes del mundo y pasaba tiempo de calidad en la naturaleza, conociendo la fauna y la flora. Mi trabajo en el campamento era operador de instalaciones del parque, que era mantenimiento general y limpieza de campamentos. También hacía otros trabajos, como ser la encargada de la puerta de entrada, intérprete de la vida silvestre, y a veces tenía algunos turnos de seguridad aquí y allá. La sensación de vivir en el bosque es muy diferente a la de vivir en la ciudad en lo que respecta a la seguridad. La ciudad de donde soy tiene mucha densidad de población y hay gente por todas partes. Eres consciente de que pueden entrar a tu casa a robar, pero la policía responde rápidamente y los vecinos también son una ventaja. Sin embargo, en el bosque te sientes más vulnerable. Los servicios de emergencia más cercanos estaban a 4 horas de distancia y yo vivía en una caravana vieja en la que podían entrar fácilmente. Por localización del bosque también existía el riesgo de ataques de osos. En los años 90 hubo un ataque de un oso en las aguas termales y como parte del entrenamiento para trabajar en el parque había que leer el informe policial que era inquietantemente detallado sobre el ataque. Muchas noches me sentía muy tensa mientras dormía. La caravana que estaba junto a la mía fue abandonada por el anterior gerente del campamento después de que su hijo se suicidara dentro con un arma. El gerente anterior había prometido en numerosas ocasiones que contrataría a una empresa para que se llevara la caravana abandonada, pero por A o por B nunca se hizo. Entré en la caravana una vez y vi la sangre por toda la pared y nunca volví a entrar. Una noche, probablemente alrededor de las 2 de la mañana, me despertaron unos golpes muy fuertes en la puerta de mi caravana.
Bastante alterada, miré por la ventana junto a mi cama y vi un coche con las luces encendidas y 2 hombres parados en mi puerta. Podía sentir la sangre subirme a la cabeza y oír mis latidos en mis oídos. A través de la puerta grité que cómo podía ayudarles. Uno de los chicos, claramente borracho, comienza a divagar sobre algo. Por mucho que lo intentara, no conseguía entenderle. Les decía desde el otro lado de la puerta que no les entendía y seguidamente el otro tipo comenzó a tratar frenéticamente de explicar algo en el mismo estado de borrachera que el primero. Decido en ese punto que no son una amenaza y decido abrir la puerta para hablar con ellos. Se les ve visiblemente conmocionados y desesperados porque alguien les ayudara, pero están demasiado borrachos para hacerse entender. Uno de los tipos comienza a contarme una historia muy larga que me las arreglo para reconstruir a través de todos los balbuceos y el hipo. Básicamente, dijo que él y su amigo estaban de vacaciones, que vinieron de Fort Nelson, que estaban en las aguas termales y de repente soltó la bomba. Alguien andaba por el parque apuñalando a la gente. Miré al tipo con el que estaba hablando y me fijé que tenía la ropa llena de sangre. Les pregunté, ¿cómo que alguien anda apuñalando a la gente? Y él respondió, sí, alguien está corriendo apuñalando a todos. Entonces el otro tipo gritó, vámonos de aquí. Y se subieron al coche y se fueron antes de poder decir nada más. Ahora mismo estoy parada en la puerta de mi caravana, en la oscuridad, sola, pensando que hay un maníaco corriendo con un cuchillo. No tengo teléfono, pero sí disponíamos de radio. Entré corriendo a mi caravana, busqué mi radio y llamé al guardabosques, pero la tenía apagada. Lo único que podía hacer en ese momento es ir a la cabaña del guardabosques y notificarle la situación. Salgo de la caravana y corrí a través de la oscuridad del campamento a través de los arbustos. Cada ruido que escucho del bosque circundante hace que mi corazón se acelere. Sigo imaginando a ese hombre maníaco escondido entre los arbustos, entrando en las tiendas de la gente y atacando a todos como una película de terror. Llego a la cabaña del guardabosques y llamo a la puerta. Responde a los pocos minutos, visiblemente dormido, y le cuento toda la historia. Mientras estoy allí, llama a la policía y le dicen que están en camino y que estarán allí en 4 horas. El guardabosques cogió su arma, me acompañó de regreso a mi caravana y me dijo, no dejes que entre nadie. Me quedé despierta el resto de la noche escuchando cualquier tipo de perturbación a mi alrededor. El tipo de escucha intensa en la que te concentras tanto en cualquier sonido externo que casi te sientes sordo por el silencio. Después de aproximadamente 2 horas de hacer esto, mi caravana comienza a balancearse hacia adelante y hacia atrás. Me quedé congelada, con mi corazón en un puño. Puedo escuchar el sonido de alguien respirando con mucha dificultad, y estoy pensando, el maníaco del cuchillo me va a matar y esta caravana será otra que tendrán que remolcar. Estoy sentada allí, en la cama, mientras se balanceaba, y sigo escuchando atentamente la respiración pesada, y entonces escucho un gruñido que sonaba muy poco humano. Tengo la sensación de que no es lo que creo que es. Miro por la ventana de mi caravana y veo que es un bisón que se estaba rascando la espalda contra mi caravana. Maldito momento. La policía llegó alrededor de las 6:30 de la mañana y continúa con su investigación todo el día. Cierran los manantiales y todo el campamento se convierte en un episodio de CSI. Al parecer, había un tipo en los manantiales que hizo un comentario obsceno sobre una de las mujeres de otro grupo, lo que resultó en una discusión. El tipo desapareció y regresó 1 hora después con un cuchillo, apuñaló a 2 de los muchachos del grupo y regresó a Fort Nelson, no sin antes detenerse en mi caravana con su amigo para contarme sobre el incidente. Sí, efectivamente, uno de los chicos que vino a mi caravana esa noche era el tipo que iba apuñalando a la gente. Supongo que él y su amigo se detuvieron en mi caravana para intentar parecer inocentes, pero finalmente fueron identificados por la cantidad de testigos que había en el campamento. Me fui de allí un mes más tarde, con la intención de nunca regresar.